Pues nada, vamos a ver qué es lo siguiente. Después de la farmeadita, no he farmeado mucho, 1.100.000, un poquito de level, pero bueno, ya encontraremos zonas más potentes en lo que se refiere a farmeo. Sí, es que piensa que este juego dura fácilmente 100 horas haciendo del 100%, entonces o le meto caña o me tiro mes y medio con él. Cosa que tampoco quiero, la verdad. Porque me está encantando, la historia es increíble, pero joder. El siguiente juego que salga de 100 horas me lo voy a pensar muchísimo, ¿eh? Menos el Monster Hunter, ese no me lo pienso, ese me lo meto por el culo, pero... el Monster Hunter no va a haber que pensar mucho, ¿ves? Pero este tío... siento... Me está encantando todo, pero siento como que es la típica de... Señora, que me suelte del brazo, joder. Por favor. Déjeme respirar. Más o menos. Okay then. Right? That was a great help. Pasando. El otro día un chaval me dijo que se compró mi mando gracias a mi recomendación y que estaba súper contento. El Gully Kit. Here you are. Let's go. Now what am I to do? All right then. Vale, entonces... All right. Where to? Necesito 5 de sabiduría para seguir con Eufa. Vale. Vale. All right then. Me faltan ahí menos, tío. Sabiduría... All right then. Where to? Let's go. Hello there. No, pero imagino que pondrán cosas nuevas aquí para el momento final. Entonces, ahora mismo no puedo hablar con nadie. Good. Oh, good. Hey. Good. Oh, all right then. O sea que esto va a ser cuando esté de viaje. O sea, si me voy de viaje, Basilio me va a hablar. Pero por la noche sigo teniendo cositas que hacer. All right then. Where to? Go. Voy a ir a mirar el tío de las máscaras. Porque claro, tenemos máscaras pendientes de hacer. Y lo que me... Los talismanes es lo que más me surge la duda.
Pero sin duda alguna, ¿eh? Que al final le estás pillando el punto al de las hormigas. A ver. Everyone's here. Another time. En algún momento... All right then. En algún momento necesitaré por aquí... Where to? All right then. Let's go. Oh, me? Rather good, isn't it? Fool. A la gente del país. Cuando dice la gente, ¿a quién te refieres? ¿El incluye a los adeptos de Luis? Nunca tuve del todo claro por qué me hizo soldado, pero estas circunstancias me generan aún más dudas. Say there. Soldado... Excellent. My, oh my. Rather good, isn't it? All right then. Where to? Rather good, isn't it? What now? O sea, estoy mirando un poco la derrota de Milo. Vale, vamos a ir a la torre de la insolencia. All right then. Oh, me? All right. Where to? Let's go. Are we departing? Now then. We have a pending request. Now Todo el mundo there's a listo. spot with- It's your call. Vale. Great. Let's move out. Con esto subimos a Basilio al 3. What to pick? Ole. All good. Y este estará en la esta. Sí. Yo. Hey, ¿qué tal? Oye, ¿tienes hambre? Quiero darte las gracias por acompañarme a hacer recados el otro día, así que he pensado en cocinarte algo. Estoy canino. Me gusta, me gusta. Estupendo. Bueno, mesa para uno.
Está de muerte, ¿eh? Es mi sopa de huevo con nueces y pollo con veneno de cogasados y glaseado de miel. La comida está más buena de lo que esperaba. ¿Qué ocurre? ¿No tienes apetito? Ah, el veneno, no te preocupes, hombre. Lo he curado en sal y he eliminado las toxinas. No hay peligro de ningún tipo. Me encanta ese glaseado dulce y salado y la sensación de cosquilleo que deja en la lengua. Yeah? ¿Has visto? Está bueno, ¿eh? Yeah. Quiero más. ¿O solo un bocado y ya estás pidiendo más? Eso quiere decir que te ha gustado mucho. Si te digo la verdad, hasta hace poco no sabía ni freír un huevo. Tras los experimentos con detonadores se me agudizó el sentido del gusto. Si quería comer algo tenía que preparar cosas más sabrosas y con la práctica mejoré mucho. Right, right. Ah, también he preparado un postre. Yeah. Esto es fruta al horno caramelizada y té de alento. Como el té es amargo, he preservado las hojas con azúcar. Su suave aroma reconforta el alma. El alento tiene un efecto sedante, por eso suelo tomarlo las noches en las que me duelen mucho las heridas. Tiene que ser horrible. Sí, a veces es como tener algo dentro que intenta matarte. Alright. Ahora que caigo, no te he contado nada de cómo me hice estas heridas. Delio y yo nos criamos en barrios marginales que eran auténticos vertederos. Al no tener padres, vivíamos en la más absoluta pobreza. Intenté alistarme para poder comer, pero me rechazaron por mi edad. Eso sí, me invitaron a participar en el Centro de Experimentos con Detonadores. Decían que era para probar los detonadores mágicos antes de que los usara la guardia, pero experimentaban con nosotros sin importar el riesgo para nuestra vida. Vinca también estuvo allí, ya sabes, el compañero que compartió sus hierbas con nosotros. En el centro nos daban comida, techo y nos pagaban una miseria, pero cuando la cosa con los detonadores salía mal y ya no les servías, te despachaban de allí. Por eso, aunque estuviéramos hechos polvo, no teníamos más remedio que aguantar todo lo que nos echaran encima. Lo mejor que hicisteis fue huir de aquel lugar. Pensándolo ahora, sin duda, pero tardamos mucho tiempo en darnos cuenta. Como vivimos día y noche con el dolor y el miedo a morir por culpa de un detonador defectuoso, creo que no habría aguantado si Delio no hubiera estado conmigo. Cuando los experimentos empeoraron, mis amigos empezaron a desaparecer uno por uno. Un día llegué a estar al borde de la muerte, fue cuando Delio se hartó y nos sacó de allí. Delio también estaba agotado, pero cargó conmigo y me llevó a una iglesia. Allí conocimos a Santa Rela. Ella me dijo: el mundo no es como lo has vivido hasta ahora, si sigues adelante verás cómo todo cambia. Ahora entiendo lo que quería decir. Poder invitarte a comer esto e incluso volver a ver a Vinca son oportunidades que he tenido gracias a no rendirme. Rendirme no forma parte de mi vocabulario, de hecho, tengo esperanza. Creo que serás capaz de forjar un mundo con el que Delio y yo soñábamos. Venga, va. Otro más. Poquito a poco. Being dealt didn't live well. Por eso Delio dejó de crecer. Efectos secundarios de los experimentos. Por lo que parece a Vinca le debió ocurrir lo contrario. Lo vi un poco más envejecido, pero no tanto, la verdad. En fin, parece que por lo menos le va bien. Me alegro por él. Sure. O vayamos a visitarlo otro día, ¿vale? Sí, seguro que para entonces ya habrá solucionado el problema de su mala postura para dormir. Un momento. Wait. Espera, ¿me estás diciendo que lo de su mala postura al dormir era mentira? ¿Es eso? No se puede dormir mal sobre el pecho, ¿no? Maldita sea, no me puedo creer que haya caído en la trampa. Me lo tragué con patatas. Tengo que preguntarle a Vinca qué demonios está pasando. Sorry. Pero no creo que nos dé tiempo hoy. Tenemos que volver otro día a Braillehaven, porfa. Hey, did you see outside? Long thought to be a fairy tale, the decaying estate stretches across a floating island would be remarkable enough. But and yet, those who could see it in the sky through magical means were forbidden from speaking a word of it by the gauntlet runner descends upon legend, its occupants unable to fathom. Qué guay, ¿no? Esto es del mundo antiguo. That's... Esto flota, flota, ¿verdad? Si me muevo no se estrellará contra el suelo, ¿no?
locura, es increíble, francamente increíble. Casi me voy al otro barrio por mirar. Unas islas que flotan en el cielo. Creía que estas cosas solo existían en los cuentos. Yo también he oído las leyendas sobre gente que vivía en el cielo. No me puedo creer que lo esté presenciando en persona. I say. Mirad, hay restos en aquella zona de la isla flotante. Es una torre de piedra de una altura descomunal, con ventanas de cristal, sin duda. Parece construida por personas. What do you mean? Está bastante deteriorada, pero es similar al sótano del templo del dragón, ¿no creéis? A saber cómo acabó destruida. Sure. Quizá la destruyó el ataque de un monstruo volador. Tendría que ser una bestia descomunal, aunque vivimos en un mundo donde existen los humanos y los dragones, así que no podemos descartar esa posibilidad. Estos son los vestigios de los sueños de alguien. Pensar eso me pone triste. Los sueños, de aquí podemos sacar una enseñanza. Por muy grandes que sean tus logros, tarde o temprano se desvanecerán. Puede que tengas razón. No te pongas triste, muchacho. Es la naturaleza efímera del mundo en la que nos permite crear cosas nuevas. All right. Dios, qué lento que es lo de subir sabiduría a la Virgen. Bueno, si hemos terminado de filosofar, deberíamos volver al presente por el bien del mundo real. Madre mía. Infringing upon the heavens, the Tower of Insolence appears before their eyes. Is the decision to pursue such a beast one of bravery, or something else altogether? The Gauntlet Runner, disturbing countless years of unbroken silence, lands confidently in front of the tower. Here. Desde el cielo la torre tenía una altura considerable, a saber con cuántos niveles cuenta. La solicitud era derrotar al monstruo, ¿no es así? Correcto, derrotar a Cíocropos y entregar el garrote de pinchos. Y de paso demostrar que estamos en condiciones de derrotar a Luis, ¿no? ¿Quién dijo miedo? Pero no podía recurrir a nadie más, así que estaba que se subía por las paredes por si tenía que ir a matar a Luis personalmente, ¿recordáis? No podemos permitirlo. Exacto, luchar contra Luis es cosa nuestra, tenemos que demostrar que no nos viene grande. Bueno, no viene mal salir de la zona de confort de vez en cuando, ¿verdad? Y si pretendemos derrotar a Luis, estos monstruos no deberían suponer mucho problema. Además, en teoría hay un tesoro en la torre, no me importaría encontrar objetos útiles mientras nos ocupamos de la solicitud. Esto es una guarida de monstruos con todas las de la ley. Los percibo, ve con cuidado. Ok. Joder, mismo diseño de la otra torre también, tú. Eso está feo. A ver. Se me había descolocado el chat. Con la petada del ese. Tengo que mirarlo. A ver si peta siempre. En cualquier PC. Por si tengo que tirar de garantía. Okay then. Let's go. Segundo piso está el escarabajo dorado. They found us. Alive. Buah, son el 55, 35 tú. Pobrecillos. Might be of use later. Be forewarned, your enemies are aware of this. Exemplary. I think we're in the clear. Let's take it. We may yet find use for it. Llevo sin estar al 35 bastante tiempo. Everything's pretty standard. A ver, ¿de qué level es el siguiente bicho? Porque si no, GL, ¿eh? They all seem pretty. 45. You got this. All right. How's that? Eso sí, son de los que dan bastante experiencia. That was done. Y de los que tienen bastante vida. Your Ojo, trading ¿eh? has paid off. Come on. They saw us. I'm right here. Here's everyone. They look pretty. This looks valuable. What a find! Bastón de la creación. Y teníamos un objeto en esta esquinita de aquí.
That might be of use later. Antifaz del juicio. Look, Please take care. I don't think we Push can avoid through. a fight here. All right. How's that? If it's useful, I say grab it. Nice. This should prove useful. What a fortunate find. Marvelous. Hostia, qué chulo el bastón que lleva Eufa, la verdad. What now? I found new power. Bueno, ya va quedando menos. We got We've this. been spotted. We must be vigilant. Just a bunch of weak ones. We should be fine. How nice. This should prove useful. Power can be so intoxicating. Come on! don't let them get the best of you now. Let's sweep them with Please, style. Captain. Let's go. Maybe not. They're weak to darkness. Let's blot them out. Come forth, royal soul. No, let's go. Scour! I call upon a royal soul. Sorry, my mistake. I pray you're ready. Come forth now. Es lo que hay. And that's that. Victory's ours. Vale. What now? ¿Llevo el este de suerte? No, ya sabía yo que no llevaba el de suerte. I've got a feeling you need healing. That rhymes. Victory is ours, and safety hard won. Vale. Which This is amazing. Incredible. Otro guantelete de Valkyria. All right, how's that? nice. I bet we'll find a use for that. I shall rise to the occasion. Yeah, that feels nice. Ok. Lo bueno de ir un poco over level es que las mazmorras se hacen en un plis. It's fight off. Así nos centramos en lo importante que es la historia. Great job. Nice find. Add it to the collection. What now? Estos son unos poquitos ya, ¿eh? Creo que me da para subir al 20. No, me va a quedar a nada. Sí, ya está cerca. Ahí no. What do you think? Tengo que llevar alguna compo en especial que luego me la lían un poco con esas tonterías. Pistolero y berserker. What now? Pues pistolero. Oh, francotirador. Sniper! What do you think? I beg your pardon, but Necesitamos ese garrote. Creo que lo mejor sería acabar con todos a la vez, pero hemos encontrado uno. Ese es su debilidad, ¿no? Es un buen punto de partida, así que a por él. Gangway!
take my fullest Don't let power. us down, Jugué. You better be ready. Don't be scared. Let's Sniper! Cat! This is just what I need! Here I go. It is your turn. Yupa hit their weakness! I'm all awesome souls. Do your thing. Puerta. No le deja ni... Good. 'Tis done. Ha! I have never known such heights. Right then. Trabajo impecable, tenemos lo que buscamos. Ahora que me fijo, sí que tiene pinchos el garrote ese. Y nos hemos librado del monstruo que lo empuñaba. ¿Valdrá ya como prueba de nuestra destreza? ¿Volvemos a la entrada? Right? Ok. Pues para la City. Hey, ¿No? Sí. Para la ciudad del Ok, Tiri. ¿No o qué? ¿Qué pasa? hey! That's right. Es cool. Arriba del todo se puede subir, te dan un ítem. Vale, voy. Que peta el... O sea, es muy extraño, tío. A ver, si hago así... What now? Set, pantalla. Hago eso. Nada, voy a ponerlo en borderless. Pero con el programita. Y ya está, tío. Porque parece que el modo pantalla de esto hace que el resto del PC se congele de mala manera, la verdad. Pues literalmente solo me ha salido el no y ahí se ha quedado, tío. Te lo digo. Muy XD. Y ahora el mando no tira, espérate. Listo. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Que me queda sin batería o qué coño le está pasando? Damn, they're onto us. Hey! We're spotted. Blades at the ready. Oh, right! We hit him where it hurts!
Oye, que estoy. Luego atrás del mercado. What now? Merchant! What now? Qué pesado. Let's push through! That was brilliant. Smash it! Cat! Come in handy. Oh, they saw us. You're a beast! Hey, good one. Amazing! Vale. Great moves back there. Oh, we did it! Well, be forewarned, our enemies are various. Bueno, Impressive as ever. no dan mal. Fine. Looks like it could be useful. No, no se sube mal de experiencia tampoco, o sea que bueno. Al menos es algún level extra. Amazing! Great moves back there. All right, exemplary. Looks like we're safe for now. Cat! That might be of use later. Let's push through! Lovely! Let's take it. We may let us do this. What a fortunate find. That might come in handy in a pinch. That's the way. Damn, they're onto us. Marvelous. Cat! If you see use for it, I say take it with you. Very impressive. This is Talismán del divino. Para las invocaciones. Y ya estaría. ¿Te lo pones en fácil? Ah, sí. Pues... al punto en el que estoy, lo que estoy haciendo... puede ser, ¿eh? Porque la verdad que... No, y yo te digo de ponérmelo en general, ¿eh? I'm still getting O sea, no sé cuánto cambian los combates. Pero vamos. New skills, new possibilities. Exorcismo luminoso, por fin. What now? ¿Cuál es el que da a extra? ¿Cualquiera de los dos anteriores o el modo historia? All right. Let's call it. Hey. Okay then. Right?
Por cierto, se ha confirmado que Nintendo ha hecho la denuncia más rastrera y más fea que te puedas imaginar, ¿eh? Váyatela. La denuncia de Palworld literalmente ha sido con lo de esto después, tío. O sea, sacando la patente después para poder pillarlos y putear. Es que... No. Ha sido Nintendo la de las denuncias, Ebris. No es de Pokémon Company. Yo creo que ha sido Nintendo, ¿eh? Voy a volver a comprobarlo, pero déjame mirarlo. Yo creo que ha sido Nintendo, ¿eh? Bueno, pues que se inspiran mucho en algunas cositas y tal. Lo que pasa es que no los pueden pillar por plagio. ¿Ves? Pokémon Company y Nintendo. Son las dos. O sea, ha sido Nintendo. Pero vamos, que la que más ha denunciado fijo que ha sido Nintendo porque es la de las denuncias. O sea, el peso de la denuncia viene de Nintendo, cero dudas. Sí, hay muchos juegos de Beasthamers, pero... pues eso. All right then. Hey, you. Push it. Tune it. Hey, you. Dreadful. Me hace falta sabiduría al 5. Dreadful. All right then. What now? All right then. Plaza de la Ópera. Let's head there right away. Sí, pero... lo que han... o sea... si quieres te paso el archivo y te lo lees, pero básicamente lo que dice es... que han patentado el movimiento de tirar la Pokéball y capturar un Pokémon. No sé si algunas cosas más. Hay como varias... hay varias patentes que han hecho. Entonces una de ellas es esa y no sé si hay algunas más. Las otras no las sé porque no las he mirado. Pero para que veas lo que están denunciando, mecánicas y tal. Pero lo peor es que no las hayan hecho, no las han patentado antes, las han patentado después cuando ya salió el juego para poder meterles caña. Que es lamentable aún más, si cabe. O sea, ya de por sí, patentar mecánicas me parece lamentable. Pero patentarlas cuando ya ha salido un juego que hace eso y lo que quieres es putear. You've been a real help. La secundaria no me aportan nada. Quita. Mission accomplished. All right. I'm off. Yeah. Vale. Pues ahora mismo ya no sé qué hacer. O sea, puedo ir a los... What now? A ver. All right then. Where to? Let's go. La gente se mosqueó bastante cuando hicieron eso. Y con razón. Quiero decir, al final patentar mecánicas y mierdas de esas es basura. E indefendible.
Y tienes a los fans de Nintendo que estaban dando palmas con las orejas con la denuncia de Palworld a... O sea, de Nintendo a Palworld, que es en plan, tú eres gilipollas, macho. O sea, te puedes quejar de que los diseños empiezan a rozar algo... Hey, mister. ¿Sabes? En plan... Puedes quejarte de que los diseños no son lo más originales del mundo. Y he visto muchos artistas quejándose. Y a ver, razón no les falta. Hay cositas de dudable procedencia. Say there. Pero... no sé. Es que es... Say there. Oh, me. What now? Ah, esas patentes tienen que tener lógica también dentro de lo que cabe. Quiero decir, si lo han utilizado ya otros juegos, por lo general no suelen darte permiso para hacerlo. Por eso en plan, si lo han utilizado otros juegos que no son el tuyo. Which one is gonna be the Pero lo de tirar la Pokémon así, la Pokéball de exactamente la misma manera, por lo general no la ha hecho nadie, solo Palworld. Que además del mismo movimiento, exacto. Pero prácticamente frame por frame. Hostia, tengo ganas de hablar con esta. Oh, come off it. Esta puta es un normal esta. So whoever's strongest gets the crown. What are you playing at? Who'll take the crown now? Hey, listen. Oi there. Vale, a ver. Tenemos 4 días. ¿Qué puedo hacer? Subir stats. Hey, listen. Eso o ir a lo de... What now? O sea, tengo... Puedo ir al surcador de Milo. Ah. Now what am I to do? Pues... All right then. Right then. Damn. I love it. Oh, stupendous. He doesn't look like Now what am I to do? What in tarnation is going on? Pues vamos a... Sí, voy a ir al este de Milo y ya está. Let's go. Right. Time for the old girl to shine. Now then. Not on my. It's your call. Great. Vale. What to pick? Let's see. Got it. Puchero divino. Let's
guess not. ¿Qué coño necesita el puchero divino? Señor del lago, amigo. O sea que al final necesitas 3 señores del lago con ese, ¿no? Vale, no hay nada que hacer en el barco, así que toca sabiduría. All right. With the protection of the royal magic gone, the tournament for the throne escalates. Those who would turn the tide with military might are spurred by opportunity. Milo's path to a world where beauty reigns is once again thwarted by the party's gauntlet runner. His frustration boiled. Ah, that would be Milo. We can do this. Keep your wits about you. Me apetece, es que me aporta tan poco todo esto. Milo! Ah, it would appear this is turning, oh, unfortunate so. Shut your mouth! Well, I suppose Hay conversaciones que ya me... I might O sea, ya es en plan, me of course, apetece if ver you la intend to historia, no defy. estas tonterías. My cue, I think. Let's have a spot of inventor's ingenuity. No os lo voy a negar. We're not just gonna let you win. Let's teach him a lesson. Win! You hit their weakness. Ah, es débil a viento. My equal. Howling Wind hit their weakness. I can do this. Don't let up It now. is your turn! All right. Ah! Oh. By this power. Scour! Behold this power! Burn! Ah, es débil también a fuego, pero si eres débil a todo, eres un puto mierda. ¿Esto historia de qué? Un tío que lo único que te dice es que eres feo. Quiero decir, qué importante. O sea, entretener este personaje en el juego y no tenerlo, literalmente no cambia nada. Pero literalmente, o sea, entre que exista este personaje y que no exista, literalmente, tú y tu recorrido en la historia no cambia absolutamente nada. Es que, o sea, si algo lo puedes quitar por completo y no aporta nada al juego, literalmente son cosas que muchas veces sobran. Sobre todo si son, o sea, si no son cosas divertidas o que aporten. Pues quiero decir, las relaciones del juego sí que aportan, pero esta secundaria de matar a este tío que lo único que dice, uy, es que eres feo, uy, es que eres guapo. Pues no, la verdad. O sea, la verdad que no. Raging fire. You hit their weakness. Hideous. Don't let up now, Julia. Absolutely hideous. If you would. Yeah. You hit their weakness. Awesome souls, do your thing. My bud, they're still breathing. Mask dancer! O sea, es una cosa vacía que no me está aportando nada. Pero es que ninguno. If I might ask, O sea, I've been bueno, wondering for some time. Cacerina sí, porque te explica un poquito cómo viven los paripus y ves un poquito más del rollo. You belittle people. Pero el militar y You manipulate este, them with your schemes. I genuinely don't understand. What is anyone supposed to find beautiful about you? Silence!
Soy hermoso. Surely. I am sorry. In any case, you. O sea, literalmente, ¿qué me ha aportado esa conversación? Nada. Not bad. I'll strive for greater heights. Even I had more to learn. Well, that settles that. Oh, ¿puedo aprovechar la noche? Nada, de locos, entonces. A ver. Yuna, ¿no? Para que siga recibiendo experiencia fuera de combate y esas cosas. Joder, es que de noche tengo a 4 para hacer, tío. Aunque Alonso también estaría bien. Pues eso, cuando un juego ya dura 100 horas, la verdad que esas cosas como que no me aportan demasiado. Y me termino cansando bastante de ellas. Hey. Sorry. ¿Cómo saldrá la actuación del festival? Ay, lo siento, sé que no es propio de mí ir suspirando por las esquinas. ¿Te preocupa lo que pueda pasar? Pues... sí, has dado en el clavo. Gracias por ser tan considerado. Y si el escenario se llena de flores de Erika, me pongo a temblar solo de pensarlo. Oye, ¿tú qué opinas? ¿Qué debería hacer? Y este sonidito para las conversaciones no debería estar. ¿Cómo puedes ser tan positivo? Ahora siento que puedo hacerlo. De nada sirve preocuparse por algo que ni ha pasado. Estoy dispuesto a que esto sea todo un éxito y para ello voy a superar mis temores. Al fin y al cabo soy la gran cantora Yuna. ¿Qué tal si vamos a Braidhaven, donde se celebra el festival? ¿Estás listo? Thanks. O sea, literalmente es... hablas con Basilio, se acaba de morir... Bueno, no, con Basilio para ver cómo está después de la muerte de su hermano. Te pide 2 de... Bueno, te pide 5 de no sé qué. 5 de empatía. Voy a inventármelo. Suena la musiquita... Oh, gracias a mi empatía he podido consolar a Basilio. Y suena la musiquita alegre. Joder, tío, no puede ser más anticlimático. Increíble. Sé que contigo a mi lado no hay nada que temer. Esto puede ser la mejor actuación de mi carrera. Let's go. Ya casi ha llegado el momento. ¿Qué de público? La gente está deseando oírte cantar. Qué majo eres. Lo haré lo mejor posible. En fin, como el escenario se llena de flores de Erika, se acabó lo que se daba. Te ruego que detengas a Mirtus en cuanto la veas, señor escolta. Fíjese cuánta gente, señora Yuna. Nunca había visto nada semejante. Me alegro porque todavía no has visto nada. Aunque lamento no ir vestida como requiere la ocasión. He pensado que lo suyo sería ir cómoda. Venga, no hay motivo para pedir disculpas. Está guapa con lo que se ponga. Por cierto, le toca pronto. ¿Está lista? Ay, no quiero alarmarla, pero he visto a Mirtus entre el público. La he notado pensativa. Espero que no esté tramando nada malo. No te preocupes, yo la tendré vigilada. A eso me tranquiliza un poco. No la pierdas de vista durante la actuación de la señora Yuna, por favor. Vale. La actuación de Yuna ha sido todo un éxito y ha acabado sin ningún incidente, pero Mirtus... es imperdonable, absolutamente inaccesible. Tú, has venido a echarme, ¿a que sí? No eres nada si tú no haces nada. No te preocupes, voy a pasar página. Conseguí unas cuantas flores de Erika, aunque no es temporada, pero busqué como loca. Fue un engorro monumental, que lo sepas. Pero se me han pasado las ganas. Yuna canta tan maravillosamente bien que me he puesto a temblar de la emoción. Su música me ha llegado al alma que había olvidado que tenía. ¿Has visto toda esta gente? ¿Te has fijado en sus caras? Conmigo no se habrían emocionado tanto.
I was in the wrong. Y en cuanto al vestido, he reflexionado mucho y os pido perdón. Seguro que el público hubiese preferido verla de punta en blanco. Esto es un adiós. Me vuelvo a casa, al campo. Dale recuerdos a la cantora de mi parte. Y ya está. Ostras, ¿has visto al público? La gente estaba muy contenta. Por eso me dedico a esto. El escenario es el lugar idóneo para contemplar un mar de sonrisas. Además no había flores de Erika, así que me siento como si fuese la reina del mundo. Pero uff, me muero de sed. Una bebida caliente de mi parte, señora Yuna. Thanks. Wait! No te la bebas, calla, entrometida. Espera, ¿cómo te atreves a empujarme? ¡Ah! ¿Qué pasa aquí? ¿Estás bien? Me alegro mucho. Ese tío balbuceaba algo sobre el santismo y no sé de qué, de Luis. Destacas demasiado. Uf. Oye, ¿te pasa algo en la garganta? No sé, de pronto me ha empezado a doler un poco. Oye, Mirtus. Capra, ayuda. Me pregunto si Mirtus estará bien. Se ha desmayado de repente. ¿Sería por culpa de la bebida? Entonces aquel hombre en realidad iba por mí. Juna. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero de no ser por Mirtus no quiero ni pensar en lo que habría pasado. ¿Se encuentra bien, señora Yuna? Ay, qué alivio. Mirtus ya está despierta, pero no sé cómo se encuentra. No dice ni una palabra. Eso sí, hemos logrado capturar al culpable. Estaba decidido a destrozarle la garganta. La bebida que os ha ofrecido era un potentísimo veneno. Ay, suerte que no hay que lamentar víctimas. Espera, la tos de Mirtus. ¿Lo habrá inhalado? ¿Qué? ¿Entonces ya no puede hablar? Tengo entendido que el veneno es un extracto de la flor de Erika, que para preparar un antídoto hace falta hervir sus hojas. Sin embargo, es difícil discernir cuáles son las correctas, ¿verdad? Aún no han florecido y sus hojas se asemejan mucho a las de otras plantas. Tengo una idea, lo sé todo sobre las flores de Erika, así que soy capaz de distinguirlas. Además sé de un lugar donde crecen a mansalva. Vamos a buscarlas. Ah, sí, claro, qué remedio. He de ir, tengo que ayudarla, no puedo dejar que la persona que me ha salvado sufra así. Ayúdame, por favor, quiero ayudar a Mirtus, pero no puedo hacerlo sola. Ven conmigo. Ole. Ya tengo la de... Con esto me da lo de la experiencia. No, sal 6. Bueno. No puedo ir directamente, antes debo hacerme a la idea. Iré, pero necesito que me esperes. Ok. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Es el día 24. Here. Lo de que me manden cartas con dinero, pues tampoco me voy a quejar, ¿no? Luis. Let's go. Yuna. Me tiene preocupado. ¡Ojo! Me renta. O sea, supuestamente... Now what am I to do? O sea, supuestamente... Where to? Fuera de la catedral... Debería haber un tío que me manda al corredor de... ¿Por qué esa risa? ¿Qué cojones? Un tío que me manda a la esta de Jin. This rain just won't cease. O sea, dicen que delante de la catedral debería haber un guardia. This is a most foul down. Well, whoever's king next. Damn it all. Hiya. Hiya. No veo nada, la verdad. Rain,
O sea que, pues eso. What now? O sea, si busco runner, bueno, además de que hay 300. Hemos hecho el de Rudolph y el de Loveless. Hemos hecho el de Milo. Me falta el de Jin, pero es que no veo nada. Money and metaphor refund. Ah. Es parte de la misión de Neuras. Ok, ok. Pues nada. Neuras por la noche. Claro, pero es parte de la misión de Neuras. Me tiene preocupado. Se ha venido a la cabeza Basilio. Venga, va. Oh no, my laundry. Y Neuras lo tengo al 5. Hoy lo subo al 6, 7. Me da. Yo creo que sí. Vale, vamos a hablar con este. ¿Te has enterado? Han asaltado esa tienda de ahí. Al tendero le han partido el cuello como a los otros. ¿No era esa la tienda que vendía detonadores de extraperlo? Quizá fuera algún ajuste de cuentas. Dicen que el autor es un paripus. Tuvo que ser alguien con una fuerza descomunal. Un monstruo, tal vez. ¿Cómo? ¿Otro asesinato? Este lugar cada vez es más salvaje. Bueno, pues es el colega, les está cargando a todos. En venganza por todo eso. Y ese es el colega. Vinca! Vinca, ¿qué ocurre? ¿Son las heridas? Hey! Uf, venga, tranquilo. Basilio, no me digas, ¿estás preocupado por mí? Se nota que eres el hermano de Fidelio. Cuando estaba para el arrastre siempre estaba pendiente de mí, aunque solo hubiera comido algo que no debía. Así era él. Si fuera una intoxicación alimentaria te quejarías del estómago. Yo no soy un niño, Vinca. No voy a tragarme todas esas mentiras tuyas tan malas. En fin, vamos a llevarte a una iglesia. Los sanadores tendrán algún remedio para el dolor. No me gusta la iglesia. Hang on a second. Al menos es mejor que morir. ¿Qué sabréis vosotros? Me ha llegado mi hora y no hay nada más que hacer. I hate it. No vas a Stop morir. this, Estoy harto please. de no poder ayudar a las personas que más quiero. No me digas que vas a morir. Di que te vas a poner mejor. Vale, iré a la iglesia, pero más tarde. Ahora tengo un trabajo importante que hacer. About that. Hey, ¿Qué tipo de trabajo? Dice que es importante, seguro que pagan bien. Venga, te ayudaremos. Démonos prisa. I see. Ya veo, sí, supongo que podríais ser de ayuda. Necesito un poco de tiempo para los preparativos. Venid a verme más tarde, ¿de acuerdo? I swear it. Ni se te ocurra salir huyendo. ¿Me das tu palabra? I'm sorry. Siento haberte metido en ese de trabajo de Vinca sin preguntarte antes. Si Delio estuviera aquí, seguro que me echaría la bronca. No. No creo que Fidelio se enfadara por eso. Espero que no. Además, Delio siempre se preocupó por Vinca. La gente del centro era como nuestra familia, por eso quiero hacer lo que esté en mi mano para ayudarlos. Menos mal que estás aquí, si no, seguro que Vinca seguiría dándome largas. Tío, tú también eres un bicho raro. A ver quién me habría aguantado tanto tiempo. Gracias. Ok. Y esa es para por la noche, ¿no? Yo creo. Let's head back.
Vale. Right. Que haya tensión en el ambiente es normal teniendo en cuenta que se avecina una pelea contra Luis, pero no te alteres más de la cuenta. Hoy tenemos inspección sorpresa. ¿Habéis encontrado algo interesante en vuestros viajes? ¿Te refieres a esto? Le he entregado a Neuras una cosa que no me sirve de nada. Qué artefacto más raro. Su mecanismo parece muy tosco. No, espera un momento. I see. El detalle que tiene está de aquí... No me digas, ¿es así de sencillo? Genius. Premio. Ay, mi querido objeto de deseo, no sabes cuánto ansiaba conocerte. Con que sí que era una reliquia. Y como esperaba encaja con la otra, eso significa que mi hipótesis era correcta. Me llega la inspiración, una inspiración absoluta. Es todo gracias a vosotros. Vale, venga, otra más. Y encima hoja de luz de héroe. Ah, sí, ya hemos conseguido unas cuantas. ¿Crees que la cosa está casi lista? Todavía no, aún quedan 2. En las notas de ese vejestorio pone que hay 8 piezas. Y de esas 2, una está... ¿Me acompañáis a un sitio aquí cerquita? Solo será un momentito. Claro, pero ¿dónde? ¿A casa? Usamos el teletransporte para llegar a Gran Trat. Después Neuros nos llevó a cierto rincón de la ciudad, al garaje de su mansión. Oye, más que una casa, esto parece un garaje de surcadores acorazados, ¿no? ¿Dormías aquí? Así es. Dormía, comía y amanecía aquí, junto a mi pequeñín. No podría soñar con una vida mejor. Ojo, así que estaba aquí, ¿eh? Lo sabía. Premio, encaja con las demás. ¿Qué cosas? Una reliquia en mi propia casa. En la última había una pequeña hendidura. Ya os conté que cuando era chaval encontré un cacharro parecido mientras buscaba fósiles, ¿no? Se me ocurrió de repente que aquel chisme de mi infancia encajaba con la curiosa forma de las demás y aquí estaba. De ahí nuestra discreta búsqueda del tesoro. He probado a encajar las piezas y ¡pum! Se ajustan a la perfección, en serio. Ser la mente más brillante de esta generación es una pesada carga. Incredible. Sin duda tienes un instinto legendario. No te cortes, puedes recordar. Esas hazañas. Llevaba tiempo sin pasar por aquí, me puede la nostalgia. Esto era mi vida entera. En este lugar empecé a soñar con los cielos. Fue donde nació mi ilusión y busqué nuevos horizontes. Y también donde experimenté el fracaso. Cuando Hulkenberg me sacó de mi taller, nunca me imaginé que al fin encontraría mis alas. Emprender este viaje con vosotros me ha hecho mejor, por eso seguiremos juntos hasta el final, ¿está claro? Aunque este viaje llegue a su fin, contaremos contigo. Muy bien, en ese caso tengo que vivir una vida larga y saludable. Esta batalla no es más que un punto intermedio en el camino. Además, con vosotros es imposible aburrirse. Estoy deseando vivir más aventuras. Vale. Otra más. Ranuras de pistolero, pero si ni siquiera hay un mecanismo de seguridad, eso significa que, claro, la última pieza tiene que ser... No, será mejor que antes lo vea en persona. En cualquier caso, solo falta una. Después de llegar hasta aquí hay que terminar el trabajo. Cuento contigo. ¿Qué ha sido ese ruido? No hay mucha gente que viva en la calle en esta zona de la ciudad. Bueno, habrá sido el viento. Voy a limpiar un poco, cojo unas cosas y voy. Id volviendo vosotros al surcador, ¿vale? No tardaré. Como quieras, pero procura volver antes de que se haga tarde. Me he despedido de Neuras y he vuelto al grupo antes que él. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Ok. El surcador de miserable de Milo ha vuelto. ¿Puedo interpretar como una señal de vuestra victoria? Se lo tiene merecido. Me encantaría ponerle un ojo a la virulé para que se acuerde, pero el muy canalla no sale del surcador ni por casualidad. Estará humillado por la derrota. Pues vale, que se pudra ahí dentro como un gusano el resto de su vida. En fin, me alegro de que todo haya salido bien. Me hubiese dado una rabia tremenda que cualquiera de nosotros dos hubiese muerto sin antes darle su merecido. Si te soy sincero, el tema de gobernar me la trae al pairo, y lo mismo les pasa a mis partidarios. Da igual quién sea rey, no va a cambiar ni su tribu ni su estatus. No esperábamos gran cosa del reino. De ahí que un membrillo como yo se haya hecho tan famoso. Pensándolo bien, daba bastante vergüenza ajena, pero todo cambió cuando te conocí.
Éramos una panda de holgazanes desesperados, pero tú nos abriste los ojos. Acepta esto como muestra de mi más sentido agradecimiento. Mission accomplished. Vale. Y ahora, como estoy de buenas, iré a refrescarme el gaznate a la taberna. O eso diría mi antiguo yo, porque he decidido dejar la bebida. Sabia decisión, entonces, ¿podemos dar este asunto por zanjado? Hasta Loveless se ha reformado. En cuanto a Milo, bueno, se quedará tranquilito un tiempo. Parece que lo que le dijo Eufa le afectó mucho. Now what am I to do? All right then. Oh, no tengo nada que hacer ahora mismo, tío, qué putada. Pues nada, toca subirla. Necesito algo que dé sabiduría. All right then. Let's go. Si no puedo hacer nada, sabiduría. Ridiculous. What now? ¿No? Voy a guardar partida antes, por si acaso. Oh, desde aquí arriba se ve todo al Tauri. Es como si lo estuviera viendo por primera vez. Venga, va. Pues no se hable más. Sí, este parece un buen sitio. El modo en que las montañas de Montario forman un anillo alrededor de la ciudad me recuerda un poco a un collar. Altauri tiene unas vistas fantásticas. Estoy acostumbrada a zonas más rurales y naturales, pero este escenario montañoso tiene su propio encanto. Hemos ido a un montón de sitios. Hemos visto desiertos, océanos, montañas, todo tipo de entornos. Y a veces, hasta en el mismo reino. Si hubieses que elegir entre la playa y montaña, ¿cuál preferirías? So that means... Creo que elegiría la montaña. Te entiendo, la brisa del océano es refrescante, pero el aire fresco de la montaña supera al de la playa con diferencia. Además, aquí casi seguro que se puede comer algo rico y calentito en casi cualquier sitio. La verdad, no me importaría vivir en un lugar así algún día. All right. ¡Coño! Y aún así no es suficiente, ¿eh? ¡Puta madre! Increíble lo de la puta sabiduría, Vale. Hablamos con Neuras de nuevo. Momento de rusear a Neuras. Qué tensión, el ambiente es normal, teniendo en cuenta que se avecina una pelea contra Luis, pero no te alteres más de la cuenta. ¿Habéis hallado algo con pinta de reliquia? Quizá. Ah, siquiera una reliquia. Con esto ya van 8. Muy bien. ¿Cómo? Esta es la última, ¿no? Bueno, sí, pero... Lo siento, han robado todas las reliquias que habíamos conseguido. ¿Quién ha sido? Me temo que no tengo ni idea. El otro día estuvisteis en el garaje conmigo, ¿no? Acordaos que no estaba cerrado. Seguro que aprovecharon en ese momento. Entonces han robado todas las reliquias que habíamos reunido. ¿Tienes idea de quién ha podido ser? A decir verdad, me dio la sensación de que alguien me vigilaba. Así que alguien nos vigilaba. Claro, ¿no oímos un ruido en sospechoso en el garaje? No. ¿Pero quién íbamos a robar esas reliquias? ¿Para qué? No creo que ninguna tienda quiera comprarlas. ¿Y si ha sido alguien que sabía para qué sirven las reliquias? Eso sería muy mala noticia. Si las han robado con la intención de usarlas... Aunque no puedo asegurarlo, si la última pieza no se utiliza para la refrigeración, entonces, si mi corazonada es cierta, es un problema que solo yo podría solucionar. Como científico y erudito de la tecnología, es mi solemne deber resolverlo. Os lo suplico, mil gallica. ¿Podréis encontrar las reliquias robadas? Conozco a un guardia en Grand Track con el que me gustaría que hablarais. Suele estar delante del centro de reclutamiento. Igual que vuestra misión es vencer a Luis, la mía es poner fin de una vez por todas al asunto de las reliquias. Os lo suplico, ayudadme a resolverlo. Leave it to me. Thank you. Gracias, de verdad. Uf, alguien de mi edad no debería dejar de que se le salten las lágrimas. Me alegro de tener unos compañeros en los que puedo confiar. Quizá todos mis fracasos no hayan sido en vano. Vale. This is a trial. Right then. This one's important.
Pues si ya estoy así, que me va a sobrar tiempo, ¿no? En plan, voy a tener unos días que no voy a poder hacer nada de relaciones ya. Porque el juego termina dentro de un mes. En el juego, entonces son muchos días. La historia dura como mucho 3 días. Luego se tira una semana, entonces... A no ser que haya un time skip. Vale, tenemos aquí a Basilio. Así que podemos hacer cosas con él. Pero primero vamos a ir a Grand Trat. No. Centro de reclutamiento. Let's go. Un guardia enfrente del centro de reclutamiento. ¿Dónde está? Tiene 3 puntos en la cabeza. Está fuera, ¿no? Ese. Decir el príncipe, ¿se querías algo? Buscamos a un ladrón y estamos seguros de que ha pasado por aquí. Ah, un ladrón. La ciudad es grande y hay gente por todas las partes. Vigilamos lo mejor que podemos, pero no tenemos personal suficiente para investigar cada rincón. No obstante, reconozco que me sorprende que alguien tan famoso se dedique a perseguir a un delincuente. Ahora que caigo, hace poco vi a otro famoso como tú. Un candidato que no parece trigo limpio. Jin se dedica a deambular por ahí y a farfullar no sé qué de unas reliquias. ¿Unas reliquias? Seguro que Jin es el que está detrás de todo esto. No sabrás saber dónde habrá ido. Le oí comentar que se dirigía a una mina abandonada o algo así. Me resultó algo extraño. Va camino de las minas. A lo mejor lo pillamos y nos damos prisa. Not on my watch. Let's see. I smell trouble. Vale, podemos aprovechar. Let's go. Esto me lo quiero sacar ya. Lo termino. Bueno, espérate, voy a mirar el calendario porque estoy pasando días como si fuesen hojas de un libro y no me estoy enterando de qué día estamos. Pues creo que se me ha pasado cagar el día 20. Pero bueno, es uno de suerte, no pasa nada. Now then, what should we do? Now then. Not on my watch. It's your call. That's cutting it close. Let's be off. What to pick? Qué situación tan complicada. Ah, mira, y encima puedo aprovechar. Nada de locos. Se queda hasta el 6. Hey. Pronto nos enfrentaremos a Luis. Llevo mucho tiempo esperando este momento, pero supongo que me da un poco de miedo. Oye, quiero hablarte de algo. Más bien, quiero que veas una cosa. No sé qué hacer. Una parte de mí quiere rendirse, aunque yo no sé lo que haré. Puedes hablar conmigo si quieres. Eres el único al que puedo pedírselo. Es algo relacionado con mi tribu, aunque creo que tiene más que ver con mi dignidad. Bueno, mejor te lo enseño y listo. ¿Tienes tiempo de sobra? Vale, en ese caso puedes salir de la habitación un momento. No tardaré mucho. Ah, y otra cosa. Voy a pedirles a los demás que se queden fuera un rato. Quiero que lo veas tú y nadie más. Así que entra solo. ¿Estamos? Hey. Eres tú. Vienes solo, ¿no? En ese caso pasa con cuidado. Espera, cierra los ojos un momento. Ya puedes abrirlos. Lo has visto, ¿no? Puedo explicártelo, pero vamos a un lugar más tranquilo mejor.
Uf, qué suplicio. Creía que me moría de la vergüenza. Hold on. Puede que yo he visto eso antes. Porque también era yo. Aquella vez en mi transformación se fue al garete y se armó un jaleo. Ese es mi verdadero aspecto. Todos los miembros de la tribu Nidia nos disfrazamos. The truth is, Los rumores que corren sobre nosotros tienen algo de cierto. Ya sabes, que los Nidia nos disfrazamos para ocultar nuestro desagradable aspecto. Las otras tribus seguro que pensarían que parecemos niños pequeños, pero es que somos así toda la vida. Si mostrásemos cómo somos de verdad, nadie nos tomaría en serio. Por eso todos los Nidia nos transformamos desde que tenemos uso de razón. Los únicos que conocen nuestro verdadero aspecto son nuestros padres. Pero no podemos convertirnos en lo que queramos, claro. Adoptamos un aspecto adulto para llevar una vida normal. in other words, Si ni siquiera mostramos nuestro verdadero yo a los miembros de nuestra tribu. Así que más te vale mantener esto muy pero que muy en secreto. Nunca me ha hecho gracia la idea de que los Nidia tengamos que vivir transformados. ¿Tan repugnante soy que tengo que ocultarme? Quizá por eso desaparezca mi transformación cuando me altero en exceso, como cuando vi esas flores de Erika. you know, Antes de que me acogiera la familia de Rela, yo era una esclava. Fue duro, aunque no recuerdo mucho de todo aquello. Lo que sí recuerdo es que me dejaron atada en el bosque durante días como castigo. Pasé tanta hambre y frío que estaba convencida de que iba a morir. Canté sin parar para mantener viva la llama de la esperanza. Me decía que debía seguir cantando, que aún me daba la voz. Aguanté y aguanté, aferrándome a la vida. Recuerdo ver flores de Erika hasta donde alcanzaba la vista, tan repulsivas que me hacían estremecer. Flores magníficas y odiosas, como salidas de una pesadilla. La florista de Brailhaven también las vendía. Al verlas recordé la aterradora experiencia que creía olvidada y recuperé mi forma, la cual viste. Mirtus debió de verme entonces también, de ahí que se le ocurriera la idea de esparcir esas flores para revelar mi verdadera forma. Quiero ir a recoger hojas de flor de Erika al lugar donde me tuvieron atada. Aún así, la mera idea hace que me quede petrificada y recupere mi forma. Por eso quería mostrarte de antemano cómo soy. Si te enterabas sin previo aviso más adelante, me disgustaría tanto que volvería corriendo a casa. No podía cometer ese error. Y bien, ¿qué opinas? Estabas monísima. Calla. Sé que te he preguntado, pero no te digas eso. Me voy a morir de la vergüenza ahora mismo. Madre mía, qué mal todo. Sin embargo, me siento mucho mejor de lo que pensaba. No pasa nada si los demás descubren mis flaquezas, ¿no? Después de todo, soy como soy. Sabía que me aceptarías, así que permíteme darte las gracias. Ole. La siguiente clase. Oh. Wait for me, Mirtus. Maestro de personas. Then... La próxima vez te diré cómo se llega al bosque de las flores de Erika. Si vuelvo a esa forma, no me abandones. Ok. Siguiente día. With the protection of the royal magic gone, the tournament. Bueno, no, siguiente día no. Standing firm in his path is. That can only, What? We can make short work of them. Dios. You people! We could ask you the same thing. I had no other choice. If I can't, I thought, if I could and your engineer, he's the one who made a runner fly. The royal magic's nothing to us anymore. Anyone can be. now's the time. Let's have a spot of inventor's ingenuity. Time to teach this little thief a lesson. Scour! Behold this power. Every Don't let up now, summoner. Judah. It is your turn. No, stop it! Stay in. Berserker. Damn it! How did it come to this? Vale. Damn it! Damn it! No, this isn't good. Hostia.
Tremenda curadita, ¿no? Come on! My strength! I'll show you! Juna, your speed's down. I call upon a royal soul! Eliminar todos los efectos negativos del This should be grupo. good. Thanks. That was helpful. Aunque tenía que haber pegado con esta y haberlo hecho con el I can siguiente. do this. Ahora que lo pienso. Come forth now. You hit their weakness. Here I go. Let's go! Win! No, stop it! I'll show you. Easy. Your hero! You hit their weakness. Don't You let give go. me no choice! It is your turn! I can take this! I'll kill Bajamos un poquito más el ataque. This isn't good! That tickled! This is how it ends for you! Come here! No! Stop it! Merge it! Is there another? The next one's yours. Masked dancer! I can take this! Don't let up now, Souls Juna. of kings, give me strength. Help me finish this. Oh, What do I awesome do? souls, do your thing. We're looking good here. Sailor's got our Watch pride! me! What do I do? I'm ending this! This isn't good! Pesado curando, ¿eh? Seriously? My strength? How'd you like this? Damn it! Juna, your attack power's Take down. my fullest power. Come forth now. I'm sorry, everyone. Tenía que haber atacado con Who el should I dragón. beat down Ahora que lo first? pienso. Here I go. iPad, they're still breathing. You've got a bunch of ailments slowing you What down, can I do? Captain. Royal Soul! Still up? I'll show you. Quietly, eh? Chuparla. I'm sorry. I'll return. But you better listen up. Don't go getting any big ideas about crossing us again. You just... I don't know, skedaddle and lay low. Yes. Yes, ma'am. Ole. Not bad, eh? Marvelous. De I locos. feel. Does it seem that I've. I'm better and stronger. Ah, you got them back! I knew you two could manage it! Ole. Most helpful. Ooh, would have been dire indeed if the thief were the one to complete it. Uf, en menudo día nos hubiéramos metido si las llega a completar el ladrón. Dire how? There's something I've got to tell you two. It's about what these relics really are. It was nagging at me a bit, you recall? Why were the relics scattered all across the lab? You don't think it's just a coincidence? I suppose it's not impossible. This was, after all, a long time ago. Anyone who might know for sure what happened then is long gone. But no, I don't think it was coincidence. Looks to me like they were deliberately scattered about for a reason. You see, in the course of my tinkering, I worked out that these relics could still function as components to a greater device. The trigger mechanism is a bit like magic igniters, but without a doubt, it's something different altogether. Something utterly transcending modern technology. Based on the few clues present and my own technical knowledge, I can only conclude
It's a weapon of mass destruction, capable of destroying the world as we know it. A weapon? Like the King's magic or Luis's magic. No, perhaps something even greater. It's a power that could end an entire civilization. This little thing could do all that. Why even make something so... Who knows? No way now of telling the creator's motives. But I think I understand how this sort of thing happens. Once you're struck with a grand enough idea, you can't help but bring it to life. As a technician, no doubt they only thought to prove their hypothesis, no matter the danger involved. Only, once it became real, they saw the horror in what they'd created. And so this was their effort to bury it, scattering it in pieces across Ukrainian leagues. Hard to say if they plan to put it back together someday, or if they just couldn't bring themselves to destroy the fruit of their labors. Say, old boy, what do you suppose we should do with this? Let's use it to... And potentially annihilate. No. I'm grateful you gathered all... I hope. But how are you going to destroy it? Couldn't be simpler, really. If we're not putting it together, you've just got to crush the central component. If I'd found this as a younger man, it wouldn't even have... After traveling with you all, and getting to keep working on the... Technology's not a selfish pursuit. It's something you use to make other... That's how I managed to make this gauntlet runner fly. So thank you. It's all thanks to you. Oh, come now. Going to give a chap a big head. So, in that vein, let me pledge my support anew, what? As genius, inventor, and architect of the people's joy. The free-hearted engineer, your tempered bond has become by the grace of his newfound... Bueno, así va. If we can build an Dragón. engine, we can build a Otra nation. menos. Under the circumstances, we've got to learn to take inspiration from the world around us, instead of moaning and pining over brilliance of the past. Plenty of modern inventions took design inspiration Siguiente por la from this mañana sort es of hablar relic con too. Basilio y Basilio se va a quedar We'll a need to punto work out how to de... make them safer to operate. Right, splendid. I'm feeling positively activated now. Let's have a proper think for the rest of today. Work out some exciting new concepts together. And while we're at it, would you mind hanging around to watch me break this old thing? Ah, closure. I can't believe it. Closure. Bueno, hemos llegado de noche, o sea que podemos aprovechar. Yo diría de terminar a Alonso ya también. Ah, closure. What now? Que sí, que los urey. Esa, macho, la virgen. Terminamos a Alonso. Desbloqueo el suyo también. Y ya solo nos quedaría subir a Caterina. Y bueno, pues estamos ahí ya. I see. ¡Hola, qué bestia tú! ¡Qué guapo! Espérate que me las lea las habilidades. Daño físico de porcentaje. O sea que ataque en área a tope. Ataque en área a tope. Ataque en área a tope. Ataque en área elemental.
varias veces. Hostia, esto está chetísimo. El dragón, ¿no? Puta madre. La única putada es que solo puedes utilizar la retaguardia. También te digo, es donde lo vas a tener puesto. O sea, este personaje no lo vas a poner en otro lado. 10% de daño desde la retaguardia. Bof, eso mola mucho. Mola mucho, mola mucho. Sí, sí. Oye, pues no está mal, ¿eh? No está nada mal. Mágico extremo. Daño mágico extremo. Severo. Qué guay. ¿Cuánto chupa? 22.000, la virgen. I'm counting. Of course. Está muy guapo. Really? Pero muy, muy, muy guapo. I see. Maestro de personas. Se llama. Fascinating. Esto va a ser la polla para Yuna, vamos. This right here. All right. I'm counting on you. Of course. Really? Oh. Corona de la reverencia. ¿Qué es eso? Good. I'm still getting stronger. Que... ¿Sabes? Algún tipo de... Hostia... Un turno... Pero claro, hasta que no te hayan aceptado rey, no puedes ponértelo. No, no deja. Hasta que no te coronan rey. O sea, que me van a coronar rey, lo me estás diciendo. Spoiler. Spoiler alert. Bueno, voy a... I found new power. Hala, otro más. Magia 4. 70 de magia tiene. New skills, new possibilities. I found new power. Bueno. Ya queda menos. 80%. Los demás se han quedado parados, pero van a subir como la espuma. O sea, porque
Muchos de ellos tienen las primeras clases. Las primeras clases se rusean en 0, o sea, sencillito. Vale. Solo queda Mimi, me parece a mí. Mimi. Pero primero vamos a hacer Alonso, ¿no? Alonso ya me la quito encima. O Cacerina. Es que Cacerina a lo mejor tiene alguna por la mañana y a lo mejor la puedo aprovechar, ¿sabes? Entonces creo que Alonso lo voy a dejar por ahora. Porque es simplemente sí o sí por la noche con él y ya está. O sea, por optimizar, básicamente. Me gustaría asegurar de detenerlos, pero no me van a hacer ni caso después de haberles fallado. Nah, no es eso. Lo cierto es que tengo miedo. Miedo de enfrentarme al hecho de haberles traicionado. Los he decepcionado a todos y ¡puf! Cuesta aceptarlo. ¿A cualquiera? ¿En serio? ¿No se debe a que no soy lo bastante buena? ¿Cualquiera tendría miedo? ¿Nadie quiere decepcionar a los demás? Entonces todo el mundo siente un nudo de autodesprecio en el estómago y sigue adelante. Bueno, supongo que se acabó el dolor de barriga para mí y tendré que enfrentarme a ellos. Y tú me acompañarás, ¿verdad? En marcha. Fantástico. Está justo en las afueras de Altaburi. Podríamos ir corriendo, pero te tendré en cuenta. Vamos en carruaje. Cacerina, ¿qué haces aquí? ¿Qué puñetas quieres? Sabes muy bien que aquí ya no eres bienvenida. Calma, que me iré enseguida en cuanto os haya cantado las 40. Tenéis que dejar de atacar a la gente y eso significa devolver lo que habéis robado. Bah, y yo que pensaba que dirías algo inteligente. ¿Quieres que nos muramos de hambre o qué? Eres una traidora. No, os equivocáis. Mantén la calma. Tranquilo, no voy a cambiar de idea, hablo por ti y por mí. Escuchadme bien, y si no me escucháis a mí, escuchad a vuestros corazones. Ganarse la vida robando no es más que un círculo vicioso. Todo lo que arrebatáis puede seros arrebatado. ¿Y para qué? ¿Queréis vivir con miedo a que os quiten lo que es vuestro? ¿Queréis vivir con miedo a pasar hambre? ¿No es justo eso lo que pretendíais cambiar? Cuanto más robéis, más os robarán. ¿Cómo te gusta darle a la lengua? Que alguien les muestre la salida a la predicadora y a su tortolito. Mirad, sé que no estáis contentos con vuestra situación actual. Tú lo has dicho, y bien, ¿qué sugieres? ¿Tienes alguna idea brillante? ¿Que nos va a enseñar una paripus sobre la sociedad? Si ni siquiera podéis conseguir curros decentes. Los ricos se hacen más ricos casi sin querer y se la suda que el sistema se mantenga a toda costa a costa de las penurias de otros. Os han utilizado toda su vida. Yo sé cómo funciona el mundo. Seguidme y tendréis dinero en el bolsillo, bebida en vuestras copas y una vida por todo lo alto. Yo cambiaré este mundo podrido, pero antes hay que aplastar unos cuantos gusanos. No somos tus títeres, Manihot. Claro que no. Atrapad a Cacerina y os haré ricos. Buah, no pensarás matarme, ¿verdad? Nunca haría eso. Yo os llevé por el mal camino, admito mi culpa. Ahora veis que se siente cuando te roban, por eso robar está mal. Debemos aspirar a construir un mundo mejor, donde todo el mundo pueda caminar por su propio pie. Un mundo donde la gente quiera vivir. Un mundo mejor. Menos mal, parece que los he convencido. Espero que ahora dejen de robar. Manihot va a pasar las canutas, por lo que he oído. Ha cometido muchas más atrocidades de las que sabemos. Se lo tenía merecido. Supongo. Aún así, lloró por nosotros los paripus cuando lo conocí. Quiero pensar que no eran lágrimas de cocodrilo. Parece ser que estuvo en el ejército y que sus superiores, un Roag y un Iskia, lo trataron fatal. Supongo que su apoyo a los paripus nació de sus vivencias. Creo que ha sufrido tanto como nosotros. Dicho esto, ¿qué hago ahora? No se equivocaba cuando dijo que no tengo ningún plan. Solo sé que no quiero dejar atrás a mi gente. Podemos buscar juntos la solución.
Tienes un corazón que no te cabe en el pecho, ¿eh? ¿Eres así con todos o solo conmigo? Thank you. Gracias por todo. So, Me has infundido so las fuerzas que necesitaba. Ole. Más cositas. I gotta keep getting better, don't I? A partir de ahora procuraré formarme mi propio criterio y ser quien tome las riendas de mi vida. ¿Me ayudarás a conseguirlo, no, Simil? La próxima vez que nos veamos habrá un montón de follones con los que tendrás que echarme un cable. Ok. Día siguiente. Es más. No. Ya está, ya ha terminado. Los preparativos están listos y partimos mañana mismo. Nos enfrentaremos a Luis. Esta vez te estará esperando listo para pelear con todas sus fuerzas. Capitán, ¿estás decidido? Puede que la pregunta parezca fuera de lugar, pero ¿hay algo que turbe tu conciencia? Por ejemplo, ¿es posible que no te consideres un príncipe por derrotar a un hombre que no es tu enemigo? Bueno, a decir verdad, en mi opinión, es una tontería que algo así te impida seguir adelante. ¿Acaso ha intentado Luis demostrar su inocencia en los últimos meses? Al contrario, ha usado asesinar al rey, así como a tu camarada. ¿Te sorprende que haya quienes busquen acabar con su vida? Él era consciente. Alexa, para. Y aún así, eligió recorrer el Espérate, coño, no estaba hablando con Alexa. ¿Te sorprende que haya quienes... Él era consciente y aún así eligió recorrer el camino del poder hasta sus últimas consecuencias. Por tanto, tú, como aspirante al trono, deberías reflexionar si una ideología basada en la fuerza es la adecuada para gobernar este país, ¿no crees? Estás en segundo lugar y ya cuentas con el apoyo de una infinidad de personas. No lo olvides. Heismay es un buenazo y encima tienes razón. Si queremos recuperar el país, no puedes dejar que nada ni nadie te detenga ahora. Nos hemos preparado a conciencia. Ahora también por regla. Debemos concentrarnos en Luis. Ajá, esa es la actitud. La experiencia que hemos acumulado será nuestra principal fortaleza. No quiero un rey que crea que la historia la escriben los poderosos. No hay motivos que te impidan ser candidato al trono. Además, ahora que te has postulado como príncipe, no te puedes permitir una deshonra pública. Parece que Neuras quiere hacer una especie de entrada triunfal en Gran Trad con el surcacielos. Con todo lo que hay en juego, eso es lo que más le preocupa, aunque quizás sea lo que necesitamos para animar a la gente. En fin, a descansar bien esta noche para estar a tope mañana. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Ok. It's finally here. Pronto partiremos hacia la capital real para librar la batalla más importante de nuestras vidas. Qué pena, empezaba a acostumbrarme al frío. Me gustaría decir lo mismo, pero aquí no se nos ha perdido nada. Vayamos con la cabeza bien alta. Neuras parecía entusiasmado con la idea de descender desde el cielo en vez de llegar con la magia de teletransporte. Solo tardaremos un día en llegar, y los habitantes de Grand Trad se quedarán pasmados. Nos vemos en el surcador después de comer. At last, only a day remains. Whatever Luis throws at us, this is where we end it. Between him and the Criers, he's certainly made a production of this. You don't suppose it's a trap? Nah, he just loves a battle that'll make history. That's the bastard through and through. Indeed. The man's in first place right now. Not much he stands to gain from subterfuge. But I'll admit, I have my own suspicions. What? Losing your nerve, old fella? Me? I'm ready to lay the bastard out. I owe him at least one solid whack in the face from our Dell. You can start with one for Dell. Give him 100 for yourself. If he becomes king, the kingdom is finished. Maybe even destroyed from the sounds of it. Rella said as much too. About the country being overrun with hordes of humans. That might be his real aim. Though I can't for the life of me think why Luis would want that. I thought he'd made his name as this grand human slayer. At the very least, we know that Luis will not wield the king's magic to save this land. We have our own future we're dreaming of. For Maria and Fabienne. For Grius and Brella. We've got to win this. For everyone's sakes.
You would pursue peril. You're right. But is it... Come on! ¿Por qué me preguntas? Great. Let's move out. The La típica, stage tío. is set for the decisive battle to take place in Grand Trad. And so the gauntlet runner takes to the sky. He does not return within the hush of teleportation magic as a mere wanderer, but with the fanfare required of one who would claim to be prince. He is a boy no more. He stands now on equal footing with Luis, and his triumphant descent over the capital will finally make that known, whether or not his gambit is only a means to an end. He's here! Wow! It's really him! Welcome back! Your Highness! It's His Royal Highness the Prince. We've been waiting for you. Go and teach that damn Luis a lesson. Finally! This is better than any of the fables. I'm putting all my money on Luis to win. Sounds like they're more excited about the spectacle than about the prince being alive. Still, suppose it makes sense. But by the faces in the sky and upon the rock, we are squarely set in second place. Even with the gap between us and Luis, the prince has faithful supporters. Though 'tis not truly His Highness's face wrought in stone, but our captain's. After all this time, I cannot help but feel conflicted. Luis spares nothing for an old woman like me. Saint Rella spoke truth. We need the help of His Royal Highness the Prince. He's the boy with a saint's blessing. He's got to be genuine. If the Sanctus Church's power is waning, should I take His Highness's side over Luis? Even after her confession, they still keep her words close. I suppose no amount of past sins could make them forget her. Seems strange to say, but we owe her a great deal. Without her, the people would never have calmed, much less placed their trust in us. We can't let them down. But looking around the city, some of the fervor seems beyond reason. Your Highness, you can't stop at Luis. You've got to kill all the idiots who believe in him. They're not right in the head. That right? You're the ones who aren't right in the head. It's because of stiff old cowards like you that this country's been spinning its wheels. Not ever getting better. Then why hasn't Luis shown up yet, eh? Sounds like he's your coward. True enough. If he doesn't even show up after all this fuss he's made, everyone would feel like fools. Probably going for another big grandstanding entrance like at the Royal... Don't care what he's planning. Either way, he's dead meat. Save your fury for the fight ahead. But still. Over there! His Royal Highness the Prince has arrived. Whoa, and Lady Juna as well. I say, nothing wrong with an adoring public, but this is getting more claustrophobic than the engine room. Let's head to the hushed honeybee inn for now. I'm sure Maria will be... All the customers say they're on your side. I was surprised at how popular you are. Thanks for helping, Maria. We couldn't have done it without you. I tried my very, very best. I never thought Luis would be the one throwing down the gauntlet to you. If he'd survived, I'm sure he'd say the same. You'd better get some rest tonight. Come on, Maria. It's time you went to bed. I wish we could stay up and talk more. Good luck tomorrow. I'll be cheering for you. It's finally happening. We've got to win this. For Grius' sake, too. Victory is in our grasp. We once thought it impossible to save His Highness the Prince after all, and he now lives.
But without the king's wards, we'll be fighting on even ground. He won't make this easy on us. The king's magic lived up to the legends. Capable of shaking the world itself. Every man, woman, and child has been at its whims for months. Not the kind of power any of us want in Luis's hands. But will this fight truly settle everything? By the spell's own rules, even after this battle, the crown's fate isn't set. We saw how the people's hearts have been whipped to dangerous passions. Whatever they make of it, we've come this far. All we can do now is finish our fight and strike to kill. Any less. Indeed. Let us now devote ourselves to victory, and then worry of what. This should be our last battle against Luis. I'm just trying to stay hopeful. Knowing how far we've come. Now you've awoken your archetype. Forged friendships. And taken so many burdens on your shoulders. You've really risen to this fight. This is just the beginning. We've still got a long road ahead. True enough. We haven't even won against Luis yet. And even when we do, that won't be the end of it. But it takes me back. If the prince could see you now. I mean, you and he were best friends. Best friends. Wait, what? What's the matter? Oh, sorry. I felt like I'd misspoke for a second or something. Don't mind me. Anyway, we'll make sure this is the end for Luis. Gotta report our victory to His Highness personally, right? Se viene otro plot twist con lo del príncipe, verás tú. It's like I'm seeing the prince smile Por eso no ha again. despertado aún. Por eso no tenemos noticias de él. Let's get some rest. We'll need it come tomorrow. Se viene. It's been a while. So? I got ya. Combate cara a cara con el pueblo como testigo. Eso es justo lo que él querría. El poder lo es todo para Luis. Como su antigua mano derecha te advierto que es fuerte. Aterradoramente fuerte. No nos podemos permitir ni un despiste. That man. Al margen de nuestras intenciones, parece que Luis ya te tenía fichado desde hace tiempo. Sin duda ya preveía este enfrentamiento en la capital real. Pues si quiere guerra la tendrá. Lucharemos con valentía. Now then. You know. At last. It's coming up. Make yourself at home. But then... What now? Sí, sí. A ver, despierto, lo que se dice despierto no está. Está sin maldición. What now? Porque yo no recuerdo haberlo visto con los ojos abiertos. A lo mejor sí, simplemente no me acuerdo, pero... At long last, my lord, our investigations have borne fruit. We know where the true prince lies. Those loyalists who disappeared with the prince led us right to him. We found traces of their coming and going. Where was he hiding? Far to the west of the royal capital, deep within a forest said to bewitch those who should wander in. An old village, erased from today's maps. That said, against all odds, it seems that this place is... The lost village of the Elder. Last trampled by Fortin's troops, sent to burn it to the ground. You knew then? I see now. To hide in a place publicly declared as destroyed. Quite a gambit. The prince was born there, you know.
an illegitimate son, after the past king's heart was drawn to a woman of the village in his youthful years of debauchery. What? Then the prince really does bear elder blood. Forden did not raise the village for any defiance of his scriptures. He thought only to eliminate an inconvenient heir, a threat to his power, before his birth was known. The prince's survival, his complete disappearance, this was the missing piece. Zorba, go and snuff them out for good. Sir, consider them annihilated. I've been hoping for an opportunity to test this newfound power. Now, the battle at the royal capital looms. If you call yourself the prince, then I will give you a prince's end. And I have just the spell to do it. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Good morning. Did you sleep well? Ready to face the day? This time, I won't let you down. Stop that. You never have before, and you won't start today. Try to relax. And don't let this weigh too heavy on your shoulder. But you have to come back, no matter what. I confess my mind strays back to the royal funeral. Yet we are more than we ever were. Let's get out there. Never thought we'd find ourselves back at the Grand Cathedral for the final showdown. Let's pull ourselves together. Let's head there. Can we talk? Just sublime. ¿Sí abren los ojos? No me acuerdo. Sublime. No, verdad. What now? Oh, this blooming All right then. ¿Hay armas y eso nuevas o qué? A ver. Well, stranger things have happened. Hello, Hello there. Pues sí. ¿Es worth o qué? Creo que son todas más fuertes que las que tengo, ¿no? ¿Las compro todas o qué? ¿O no crees que merezca la pena? ¿Y armaduras qué? Now then. If I may. And what is it you want? Ah, compraré todas. Tengo dinero. Creo, vamos. If I may. Hello, Diría que tengo dinero para todas. Hello there. Espada.
Bastón. Espadón. Lanza. Puños. Maza de healer. Katana. Esto. Falta el abanico, la rueda. Báculo del invocador. Y ya quedaría el hacha ardiente. Me he quedado a eso. No tengo algo para vender que no sirve para nada. Yelmo de vikingo. Ahí Now then. Now then. Now then. Tengo mierda por un dúo. De lo típico. Now then. Tengo 50 de estas. What now? Voy a ir con Basilio en Berserker. Voy a ir con... ¿Con quién voy? Del ninja ni he mirado sus habilidades, la verdad. Vale. Yo creo que lo voy a llevar de archimago. I'll show you the essence of truth. La putada es que no tengo ataques de sombras que digas tú, buah, esto mola. Ese brujo que aún no tengo. Uy. Vamos a hacer la compo. Creo que la compo va a ser
Eufa la quito y pongo a Heismai. Heismai va a ir de comandante. Archimago, comandante. What now? Bueno, comandante. Bueno, también puedo hacer otra cosa. En vez de esto, ir a full, bajar defensa y pegar a unos hostiones como panes con el francotirador. Pero claro, me faltaría daño mágico por todos lados. Con el francotirador lo bueno es que puedo bajar la defensa por cada tiro, lo cual es la polla. Aumenta el ataque de las habilidades físicas. Uf, lo de golpe superior. ¿Eso quién lo tiene? Es que a Basilio no lo puedo quitar. Va a perder una de experiencia que no tiene ni sentido si lo quito, ¿sabes? Además que pega bastante. Sí que es verdad que podría hacerme un berserker que pegase 3 veces más. O sea, el berserker del prota pegaría muchísimo más con las pasivas bien puestas y todo eso. Pero muchísimo más. O sea, acabo de ver lo del 20% de golpe. Probablemente tengo otro que aumente el ataque un porcentaje. O sea, sería una cosa bastante bárbara. Entonces... Era el 7 lo de la experiencia, ¿verdad? O sea, va a perder experiencia si la quito, cualquiera de estas. A ver, puedo hacer al prota que bufe. A ti te tengo que poner máscara para este combate. Mercader. Archimago, roba almas, explorador. Samurai. Hombre, el farsante podría rentar bastante. Nice! Sounds like a lovely time.
Hey, nice. Y esto me lo puedo permitir también. Entonces... You can trust in me. Leave it to me. Hostia. Leave it to Que me. una lanza de mierda sea mejor que Draco Dios. Tómate los cojones. All right. A ver, Sukunda puede estar guay, ¿no? All right. Que falla ataques. Eso podría estar de lujo. Porque con el otro puedo mantener el bufo. ¿El farsante que hacía? Que no me acuerdo. Formación de ataque. Bueno, sí. Así no tengo que estar renovándolo. Pasa que dura solo 2 turnos. ¿Y posición de defensa también te pones o qué? O sea, te pones estas dos y los vas... ¿Les vas subiendo el ataque y la defensa? ¿O no? Todo esto lo tengo con ítems. Sukunda me gustaría que hubiese algo más fuerte, que me metiese 3 de una. Ah, ¿no la llevas en nadie? Pues... no me la llevo yo tampoco. Estoy jugando normal. No creo que tenga mucho problema. All right. Claro. La putada es que con esto no tengo que pensar. Directamente solo tiene una clase, así que... ya veremos si no me toca cambiar en medio de combate. Hello, if I may. What now? Well, whoever's came next, hopefully well then, if you say...
take the crown now. Weather like this, no telling what. I'm in trouble now. I'm chuffed. Say there. Ready? Hora de enfrentamiento con Luis. Sí, ¿no? Vamos. Well, bit of a tricky situation. Can't exactly say I'm the tournament's official crier anymore, things being what they are. I mean, Sanctifex Forden and St. Rella are gone. Bluntly speaking, there is no tournament anymore. But like hell, if that's gonna stop me, as a lone citizen watching over the future of our country, you can look to me for the latest news on this upcoming fight. Woo! Live free, crier! Fight the power! Very good. Let's begin, shall we? The Day of Judgment is here. The final fight between Luis, military paragon and one-man army, and the boy who claims to be the fallen prince. The entire continent's eyes are on this battle, folks, and only one of them's walking away. Let's see a show of true strength, worthy of our new king. Your Highness, you can win! Give Luis the boot! Count Luis! Kill that imposter! It looks to me like Luis hasn't even bothered to show at the royal capital. Well, there's no way he'd run away from Madre this. de Dios, la traducción ahí. Anytime. Whoa, over there! It's Luis's gauntlet runner! And so the leading candidate finally makes his appearance. Cago en Dios. Luis. The two titans of this race have finally come face to face. Let's introduce our candidates once again for this final bout. Our first candidate, Count Luis. Adopted son of a minor nobleman, he rose to fame on his incredible military merits, quelling domestic conflicts and almost becoming our nation's youngest general. Suspected of attacking His Highness, he was denounced and cast down, but his name has since been cleared, and now here he stands, closest to the throne. Then we have the Elden candidate, he who claims to be none other than His Highness, the Prince. Though his identity is uncertain, his strength is undeniable. Through his campaign, we've seen his team flourish, counting even the songstress Juna among them. The time has come to demonstrate his power. Will it be enough for this youth to take the throne? I have to commend you. A lesser man would have run. This all began with the king's failings. He was an unworthy ruler, and his incompetence bred the chaos that followed. You, who claim to be the prince, what do you believe the people seek in their king? The intellect to resolve everything. Can intellect alone protect the people? In the end, now let me ask you, my gathered people. Power! My Lord Luis, kill him now! Your Highness, show us your power! Young candidate, have you or your party... We have only one... Wake up! Luis's fair world is barbaric. A land where the strong prey on the weak. He promises protection. Hear this! Luis ordered my home destroyed by a human. Are we a land of animals? Or are we a nation united in the protection of the weak, in raising up our neighbors?
He's the type of man who will kill anyone who gets in his way. If you crown him king, I know the country will burn. People, do not let your hearts falter. I desire but one thing, a world without inequality. Those who do not, however, will be slain without mercy or regret. If your equality means you will sacrifice the people who need help most, then I deny your world! So, you think you have the strength to protect the weak? Then prove to me these are more than empty words. Sí, esto es bastante decente. Come then, and act your part in this showdown. En ese aspecto, I have a serviría new para el world to rey. build, and you will die in its name. The time has come. Oh, We're power finishing of this. kings! Here and now. To the rear guard. Sniper! Moving to the I'll show you. Raging fire! To the rear. Come here! I Se vaya will atrás por ahora a annihilate cargar. you! Parece que no, pero... Lo que puto pega, ¿eh? Commander! No, falling back! This should suffice. Thank you. That helps us out. My aim is true from any vantage. By this power. Pierce through! There is no escape I call from upon me. a royal soul. How's this? Much sense. You defy the rule of strength. All right! Then die by it. Wait, here I go. Here I go. Ah! I'm tickled. Come, accept my challenge. Seriously? I strike to kill. He's about to collapse. Someone heal him fast. Face me! Mustn't settle for the easy way. I'll use what I must. Fortifying. I knew you'd help. Heismay's I in will real fight. danger. He needs healing now. Well Nice hit. done. That Bueno. was perfect. I'll give you the performance of a lifetime. Let's get some use out of this. Thanks. I owe you one. My thanks. Getting away. Juna, careful. Closing in. Your defenses are You down. better be ready. Get wrecked! Let us clean up this mess. A favor, if I may. There is Let's no go. escape from Here's me. through! Haha, good. Very good. Yours is a worthy power, one untainted Va a by tener petty dos fases, tactics or cheap tricks. However, Qué bueno. magnificent. Ahora pasa algo más. You truly have become more powerful. But I would expect no less of a remnant of humankind. You're a survivor of a lost tribe, aren't you? Humankind? Because he's elder, you would call him a monster. You should know the truth by now. After all that time I allowed you to spend on that pagan island. History as told by the Sanctus Church is a fiction. No doubt you saw all the evidence of a truer history. One that told of Los Zelda son, ancient times where the land was ruled by a far different people. Descendientes directos de los humanos de la Edad Antigua, imagino. Yufa, don't humor him.
But if that war between gods truly did come to pass... Gods? How droll. They may have Los governed all humanos things esos que with works far los beyond humanos, ours. But esas they were no bestias, gods. serán eldas They were an transformados. ancient tribe unlike any other race, now lost. Wielders of true magic. The modern age saw them called Elder, shunned from our cities. But in their time, they were known as humankind. I thought humans were those mad monsters. What are you trying to say now? Luis, you dog! Your lies will soil His Highness's name no longer. You believe it false? What would I stand to gain from lies? Elder are actually humankind? Why wouldn't I know that? Hear me! His appearance as a boy is mere trickery. In truth, he is humankind. He is kin to the feral monstrosities that roam this land, leaving carnage in their wake. He doesn't know when to give up. No one would believe this madness. No need to distress yourself. I'll show you the proof. You, boy, who call yourself the prince. You will be the cornerstone upon which my utopia is built. Utopia? What's happening? Hey! What ails him? Witness the truth! Good people, you would know the identity of your would-be prince. Here he is! He's a monster! It's a human! This can't be. The truth of the humans is laid bare. They're no beasts, but another form of the Elder Tribe. Cast aside their guise with magic, and they reveal their true colors. He is no royalty, no boy, but a ruthless fiend intent on your throne! It's not true! It has to be one of the Count's illusions! What illusion? That's no prince! It's a monster! It'll kill us all! Run! What has become of him? It must be Luis's wicked magic. Yet, the Order of Magla, it's exactly like a human's. He's not! He's a human. Hey! Snap out of it! You have to stop this! Ah! Ayudar a quien lo necesite. ¿Era un sueño demasiado bonito para alcanzar la victoria? Miedo. Luis dijo que era pura fachada, por eso mi cuerpo Be not también... afraid, child. 'Tis not thy true self. 'Tis not thy true fate. ¿Quién eres? ¿Qué sabes? In this moment, thy mind is disturbed, twisted by the power of that man. The time has come. Thou must face the truth deepest within thee. What's that about? ¿A qué te refieres? Remember again thy true self, the purpose of thy birth. ¿Qué propósito? Sí, es verdad, me embarqué en una misión para salvar al príncipe. An ideal world. Even if reality crushes everything I believe in, even if my ideals languish, I know I can trust you to see them through. It's always been that way. Whenever my life's been the hardest, you are always there to help me through it. After all, you're mine. ¿Qué eres? ¿La otra mitad? Wake up! Hey! Are you well? I
had a strange dream. Phew. You seem coherent at least. We saw you take on a terrible, monstrous form. We knew not what to do. You had vast reserves of magic poured into you. It was eating away at your body and mind, but I've managed to suppress it. He may be back with us, but without rest, he will surely succumb to the spell. I don't know if he can withstand this. I will not let you die. It would appear the throne is now mine in every sense. Your vengeance is at hand. Will you not finally slay the monster and avenge your people? Shut up! Unfortunately, the prince is finished. The true prince? You Bloody hell! Is that why he called us here? It was all just a bloody distraction! Your part in this has ended. Go where you wish, but I advise you run far. Seize the monster! I don't care if you have to kill it! Attention now. This looks dire. How could you deceive us? I knew all along that filthy low... We retreat to our gauntlet runner. We must find him safe haven. It won't be long until the entire kingdom hears of this mess. Gallica, we've only got one option now. I'm worried about the prince too. I know. We'll head to my home, and the prince's refuge, the Elden Sanctum. El número de partidarios ha empezado a descender drásticamente. Count Luis has saved the country! He has driven off the human who sought to usurp it! Count Luis is our true savior! Sounds like we've got our next king, then. Might as well fall in with him. He'll keep us safe from any humans at the very least. They'll be all right, won't they? That boy is no monster. I'm sure they'll be fine. Luis! What the hell did he do? Stay safe out there, boy. The flow of that evil Magla was surely born from Luis's magic. What a terrifying force. I'll remember that sight for the rest of my days. But he hasn't got you beat yet, my friend. You can't tell me the fight's over. Partidarios siguen bajando. ¿Cómo es posible? En fin, no hay tiempo que perder. Rumbo al antiguo santuario, Elda. No te vengas abajo. It was more of a defeat than it was a departure. They board the gauntlet runner and rush from the capital, as though hiding from the shrieking animosity of the masses. What more can they endure? There is no light to be seen. A hiding place for the Elder tribe. Wonders never cease. We can marvel at it later. The mirror hasn't shown me anything for a while. I can't even see the room now, let alone the prince. No. Just after we'd finally resolved the curse, too. Luis's final words trouble me. We must hurry on. At first glance, it is a simple forest, deep as any other. But the observant may sense that every tree in its formation, the name of this place is familiar only to the few who grasp the truth. The ancient Elden Sanctum. Can you walk, lad? That's a relief. Seems like the rest on the ride here did him some good. Poor chap's even got me worried. I'll shuffle along too. Hey, I reacted poorly when you were turned into that thing. I apologize. My mind just went blank. For a moment, I doubted you. Forgive me. I should have recognized Luis's drivel for what it was. I don't blame you. It certainly caught me by surprise. And here's hoping there can be no surprises worse than that. But what a sea of trees. If we get lost in here, we're never getting out. I can sense a special barrier in place.
meant to deliberately leave. Gallica, how fares His Highness? No. I checked a bunch of times in the Gauntlet Runner. But I'm not seeing anything. Hurry and lead. Right. Everyone stay close so we don't get separated. Me preocupa el príncipe, también tenemos que salvarlo. Él también anhela un mundo en el que todos puedan hacer realidad el futuro con el que sueñan, y para conseguirlo se convertirá en rey. Bueno, a ver, lo mismo quiero ser yo ahora el rey, ¿no? No te calientes tampoco. Huh? This looks like... Who are you? Are you all right? Me da vueltas la cabeza. The ¿Dónde royal estamos? flower? A surprise to see them blooming here. Something about this place. Yes. The flow of Magla is strong here. It is much like the altar of the dragon god. Verás tú que es The como Magla in the air seems to be concentrated una here. encarnación del What príncipe is this place? para poder romper la maldición y se juntan o Gallica, algo. something the matter? Your mind seems elsewhere. Porque eso de quién eres sorry. cuando es tan grande. I've got this weird feeling that something really important happened here. Anyway, let's keep moving. O sea, si es el amigo de la infancia, no... So here you are at last. How odd. This place is clearly in ruins, but it doesn't look like natural decay. It was burned to the ground. One day, a bunch of kingdom soldiers showed up out of the blue. Without so much as a reason. But why? Why would His Majesty order such an atrocity? Thinking back now, it may have been Forden who led the charge. I can't be certain. But if it was up to him, he would have done it just to purge the filthy Elda tribe. Luis claimed that the Elden people were just another form of... They're not! There's no way. Anyway, more than half of the villagers died in the fire. And those who survived were forced to hide in caves. That way everyone would think they were wiped. 'Tis a shrewd ploy indeed, to hide in a place the enemy themselves saw destroyed. Yet, why did Alsace? No matter. His Highness is in this cave, correct? Yes, over there. What? That... He draws no breath. Likely a step... I recognize him. He was the associate of the first operative I came in contact with. He was a lot more Gallica, the cave is just ahead. Yes! It's past the woods. Then we move. I don't like this. Llegar a la cueva. Esa mala que siento me preocupa el príncipe. Deprisa, vamos al escondite del nivel inferior. Espérate. ¿Hay algo por aquí? Ole, ya sabía yo. Hadas. Creo que si nos acercamos en grupo las asustaremos. Por ahora vamos a dejarlas en paz y a continuar. Es un Grief bastante anciano. Parece que pretende darle sepultura a alguien. Russell? You're safe! Huh? My word. Is that you, Gallica?
You were His Highness's tutor. Hmm? I know but one red-tressed knight. Are you the royal guard? The Lady Hulkenberg? By the heavens. Then... She's been helping us. Everyone here is a trusted ally. They've all fought to save the prince. Alas. Oh, what a tragedy. Russell, where is His Highness? What happened? A few days ago, those detestable cursed thorns fight. I cannot tell you how long I had waited to see them gone. It was truly a joy beyond words. It happened before we could fathom it. A lone stranger, a loathsome figure came strike. His Highness had only just regained consciousness since the curse's lifting. Yet, to protect us, he threw himself upon... We were horror-struck. His Highness lay pierced. No, that can't be true. The sea, que el príncipe ya stranger was a estaba master espabilado. of magic. None could match him. Of the resistances... Who was responsible? I don't know who the murderer was. From the moment he appeared, I believe his sole purpose was... An innocent boy. Twice tormented in... Luis, that really is... Please, Russell. We've laid him in the prayer room for now. You're coming. Aren't you, love? I must go to him. You're right. Maybe we'll find some... Ah, Literal. I'd heard a rumor that there was a boy candidate who claimed to be his... 'Tis just as St. Rella said. You're no scoundrel. Strange. There's something in you... Something wrong? No, it's not. Well, I will go before you to the prayer. Antes de ir con el príncipe, yo de Russell a enterrar ese cadáver. Sí, sí, el colmo de un desgraciado, la verdad. 11 años en coma para que te levantes y te peguen un navajazo. No. I must bear witness myself. As his knight, I must. I'm a little worried. El príncipe se encuentra en la capilla del nivel inferior. No quiero creerlo, pero debemos verlo con nuestros propios ojos. It's nearly time. Esa voz. Long have I waited. Beg pardon? Un momento, ¿vienes de fuera del santuario? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Ahí no puede ser. ¿Eres Zelda? Hey, you. ¿Vais con el grupo que daba cobijo al príncipe? Por su culpa nos asola otra desgracia más. Ahora que me fijo, ¿eres Zelda? Había oído que el príncipe era el único Zelda de la resistencia. You must hurry. The time has come. Si la gente de la resistencia quiere seguir sacrificándose, allá ellos, a mí ni me va ni me viene. Ya, igual me he pasado de la raya. Debería echar una mano con los cadáveres, hay muchísimos. El viejo Jugué no va a poder cargar con todo él solo. Al otro lado de esta puerta se encuentra la zona residencial. La señora Cruidae ha ordenado que no se abra en ninguna circunstancia. Ya me habéis oído, ¿no? Pasad de largo. All was for this day. There is still time. Epa, ¿eres tú, gallica? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde te habías metido? Jo, menos mal que estás bien. ¿Sabes algo del resto? El resto, pues como unas rosas. Solo han fallecido los grandullones. Pero eso da igual, gallica. Vamos al bosque a recoger pétalos de flores. Sí, ¿qué tal si vamos en otro momento? Lo cierto es que ahora mismo no me viene muy bien. Qué rarita eres, gallica. Has cambiado un montón. Ya hablas como ellos y todo. ¿Eh? ¿Te ha dado por imitarlos? Ay, mira que eres rara. Más adelante veréis la capilla. El pueblo se ha reunido allí para llorar a quienes nos han dejado. Os ruego que no arméis escándalo. Lo cierto es que poco después del ataque me crucé con el agresor en las escaleras exteriores. En aquel momento solo me llamó la atención su ropa. Por lo demás iba andando tan tranquilo como si no pasara nada. Cuando me enteré de que había masacrado a esa pobre gente, cada vez que lo pienso me dan escalofríos.
Sorry. No, que va. O sea, eso es cuando le das al triángulo. Siempre es para hablar con ella, que te haga un resumen. Hello. Tras esta puerta se encuentra el lugar de que la organización usa como escondite. O se llama más bien, sin contar el anciano Russell. El resto, quizá nos lo hayamos buscado, pero es espantoso. ¿Eres tú, Kajika? ¡Hala, cuánto tiempo! Oye, Kajika, han pasado un montón de cosas raras desde que te fuiste. Tu amiga de antes se cayó en un estanque y ya adivina. Uy, ¿estás ocupada? Pareces cansada. Ya hablaremos luego. Ah, sí, tu amiga está más adentro. Dijo que quería verte. Oye, vosotros venís de fuera, ¿que sí? ¿Vais a contarme qué está pasando? Es que nadie dice ni pío y se empeñan en que no salga de casa. Sé que un incendio no es para tomarse la broma, pero no podemos quedarnos escondidos para siempre. No pienso pasarme toda la vida vagando entre cuevas y bosques, que quede claro. Hostia, ¿pero qué pasa? ¿Que se para el tiempo aquí o qué? Porque el incendio fue hace muchos años. Oh, it's you. Tras estas puertas se encuentra el altar de la historia secreta. El santuario guarda la auténtica historia de nuestro pueblo y del mundo en el que vivimos. Os agradecería que no armaréis jaleo, no sea que sobresaltéis a las hadas. Now what am I to do? Ten en cuenta cómo está la ciudad, yo aprovecharía para comprar ahora lo que necesitéis. Hombre, faltaría más. Come off He it. oído que en el mundo exterior a los Zelda se los considera una tribu profana. Aún así, el muchacho pertenece a la realeza y ha tenido una vida más lamentable que la mía. Que algunos adultos sean capaces de considerar a un niño enfermo una presa a la que cazar, sus almas están corrompidas. Quienes denigran así a los niños no tienen salvación. Ok. Hey. Russell, el príncipe Le hemos fallado, Alteza, tanto que se ha visto obligado a dar su vida para salvarnos. No existe redención ni penitencia que expíe semejante fracaso por nuestra parte. Esa persona va y se levanta después de tanto tiempo solo para volverse a dormir. ¿Por qué está tan triste? Toda la gente también parece triste. Mira, si jugáramos todo sería más divertido. Cuando esa persona despierte vamos a jugar todos juntos. Hostia, tú. Los que trajeron al príncipe a este pueblo se hacían llamar la Resistencia. Les daba miedo que se supiera de su existencia. Por eso no tenían nombre. Poco a poco sus filas han ido menguando y tras la tragedia de hoy solo queda Russell. Ya no se les puede llamar ni Resistencia. Si he de ser sincero, en el santuario hay a quienes piensan mal de su Alteza y la Resistencia. Sin embargo, la vida es un regalo de valor incalculable. Que haya fallecido así y a tan temprana edad. Oremos para que no se repita el desastre, mas no le recemos a un ídolo, sino al Dios que mora en nuestro interior. This way. Por aquí. No. Your Highness. Why? I didn't realize anyone still remained to weep over this child. Huh? Gallica, you've returned. Milady Gruade. It's been a long time. May I ask who this is? She is the chiefess of this village. The Hermitess Gruade. She was kind enough to shelter the entire organization when His Highness fled to these woods. I can't believe he's gone. I'm just some parapus orphan from the slums. I was never supposed to outlive any prince. Was he killed here? No. It all happened in the bunk room in the back. We moved him here to the altar once all was quiet. I don't know if you'd believe me, but
I received a revelation. Should the prince die, his body should be kept safe and still here until the rightful day comes. Even if the boy is but a bastard sired by that despicable man. He is still Her Majesty's son. Despicable? What, you mean the king? Wait, who's Her Majesty? Do you know nothing of the child's mother? The boy was not brought across borders to us. He was born here, in the ancient sanctum. His mother was our past chiefess, the queen of our elder tribe. She was a flower amidst the forests, a woman of such beauty, grace, and kindness. She saved this child from the flames. And it cost her her life. Her death is on that man's hands. Like a piper, he wandered in and seduced the young queen with his idealistic tales. But he failed to protect his family and died powerless. The village was only set ablaze because the boy was in the way of the Sanctus Church's designs on the throne. And that insipid king could do nothing to stop them. But you see, this boy, His Highness the Prince, looks so much like Her Majesty. And so... You there, boy. Are you perhaps... No, it can't be. And yet... Is something amiss, Milady Gruede? He is one of Gallica's allies. His loyalty stands with His Highness, and he has risked much in the prince's name. Whoa! What's with the formal introduction? You were the one who gave us our orders in the first place. Hurry. Otra vez esa misteriosa voz. Are you okay? The time has come. Here thou camest to the end of thy journey. This secret place was home to thee. Now remember thy path thus far. Walk thy life's road and see it anew. I have been waiting for thee to overcome thy trials. Long have I waited for thy return. Know this, his life is not yet ended. This voice. It all started on that ill-fated day when the usurper thought to extinguish his light. Before he fades away, recount all thou hast seen and felt, all thou hast gained in thy journey's course. Ahora evoco el pasado, veo los caminos que he recorrido en mi viaje. Gallica and thee sought to take the head of Luis, but thy efforts came to naught. So, ye moved instead to join a tournament to decide the land's king. In the prince's name. Though thy plan was reckless, thou didst win the trust of the people by the support of peers and subjects alike. Thus, thou didst declare thyself the prince. It was all for victory. After overcoming many obstacles, thou didst finally lift the prince's curse. Yet by the cruel machinations of another, the young prince is no longer with us. Thy sole mission was to save the prince. Bereft of him, thou hast no further reason to live. That's not true. If the prince is dead, wert thy efforts all for naught? He's not dead. So thy resolve is yet unbroken. So be it. Thou hast earned the truth. He was consumed by the curse, and was taken by a deep, abiding slumber. Yet his soul remained alive, so from his earthly form, I extracted his soul,
that he might travel the land in Odyssey. And thus his stilled sands began to flow once more. Thy journey hast taken thee far, and taught thee much. So now I ask thee, who art thou? I'm the prince's friend. Is that truly thy role? Clear your mind and think, to name but a few. Thy parents, memories of thy youth? Hast thou any recollection of where and how thy youngest years were spent? Yes, thy memories begin the moment thou befriend the prince. Dost thou suspect the reason? I don't have a past. As I said, thou hast nothing. Thou art a being of mine own creation. 'Twas Gallica alone who the Resistance laid their hopes upon all those days past. Thy life had yet to begin. All thou hadst, all that had been bestowed, was a memory. Thy mission to save the prince. Thy memories of youth in the prince's company, and the void enshrouding all else in thy past. All signs of thy conjured existence. I have nothing? Nay, the words of the prince in thy memory are unmistakably of his true heart. The memories gained on thy journey, the friendships made, the trust forged. These true things art thine own. All thy trials, all thy experiences wert to prepare thee for this day, to share the strength thou hast gained with thy other self. My other self? Cierto, he hecho muchos amigos y me he ganado la confianza de mucha gente. Pero si de verdad todo era una si de verdad era una criatura que no tenía nada al principio, ¿cómo es que tanta gente ha confiado en mí y me ha acompañado? Lo mismo se aplica a mi deseo de ayudar a quien lo necesite. ¿Por qué me he aferrado a un ideal tan ridículo todo este tiempo? Accept the truth, and thou wilt face an ordeal beyond any you have yet faced. If thy desire is instead for freedom, thou mayest still abandon thy mission and end it here. Is that right? Entiendo. En realidad So soy... I bid thee answer my final question. Who art thou in truth? I am... the prince. What is this? I feel a curious resonance. Could this be? But how? Impossible. Hey, what's going on? What awaits us now? Hark, life is not yet lost. Thou wert born apart from the prince's flesh, born of his desire to change the world. In his stead didst thou travel the world. Thou didst support his heart, and became his living fantasy. That is thy true self. Thou art everything the prince sought to be, his ideal. It all began with the novel in thy possession. Drawn by the divine relic,
Magla coalesced into flesh, and flesh coalesced into form. The form of an elder, as I once was. The time hath come. Awaken, reborn anew. No more the prince's dream of utopia thou wouldst chase. Nay, but thine own. Fusión. Sí, joder. Y más en el momento en el que empieza a... En el momento en el que ha salido hablando el príncipe mientras que estaba de forma de persona, ya era así, vale, ok. What is this? What's happened? Thou hast done well to guide him this far. This voice. I'm sure I've heard it before. Thy mind should now A ver, pero el nombre se lo he puesto yo, capullo. Remember now thy true charge. He was never a member of the Resistance. The mission, the departure, was thine alone. And thereafter didst thou encounter him. Who are you? El nombre canon es Will, sí. What am I saying? Que bueno, en realidad, long ago days, Will es he had just been born into voluntad. this land. Newborn in form, Es la voluntad del if not in príncipe. appearance, the boy needed a guide. Thus, I decided his memories Yo le would puse be símil thine. por el ser metáfora. Thou wouldst La metáfora, share un símil. past and purpose, a memory so crafted Otro to suit tipo de thee. palabra. My journey to the capital would not be made alone, but alongside him. No, that can't be. He was there when we got our orders. I never thought I would have to ask this of you. But there are so few of us left now. There is no one else to turn to. Will you infiltrate the military to deliver a message to our contact there? This is your mission. For all our sakes, you cannot fail. No. But... I was alone? By this choice, he might be saved. By these gentle, necessary lies, we could Mi duda live sería to see this day when our el... dearest wish Si hubiese is estado vivo, ¿qué habría pasado? As he traveled alongside thee, he gained both Habrían strength chocado, and wisdom. choca las 5 It is colegas, only nos fusionamos by y ya thy está, ¿o qué? efforts that my voice reached ¿Te him. imaginas? He has now been saved. And so the journey ends here. Thou hast fulfilled thy mission admirably. What? Wait just a minute. What do you mean, it ends here? From here on, thy path is thy own. Choose thy own future for thyself, and may the fates smile. How do we make sense of this? Is it really you? How do you feel? I feel fine, I think. There seems to be no doubt. He is still himself. But I also... Everyone? I need to tell you something. The truth is... So let me get this straight. You're saying it's not a matter of our captain and his highness joining together, but that the former was this disembodied entity sprung from the latter? Then that's why he had no memories? 'Cause he didn't even exist? I see. Finally, I understand this. What shaped you, so to speak, was the prince's will itself, a part of his consciousness.
Yes, the prince's very heart. He was his soul given flesh. Perhaps the form we knew was one shaped by material magla, much like how the dragon god manifests beyond the vessel Drakadios. A mass of magla with a will. Forget the dragon god. He may as well have been a dragon himself. Small wonder he awakened to an archetype before anyone else. It was no great aptitude for magic. He himself was composed of pure magla. The self, as a manifestation of one's desires. Similar to archetypes. I suppose this is the very essence of magic. You mean to say that it was not merely pretense to claim the prince's name? He truly was His Highness all along? If that's true, this is finally your reunion with your sworn liege. Seems like cause for rejoicing, eh? Lady Hulkenberg of the Royal Guard. But I failed to protect His Highness. No. I am sure the strength of your devotion had a hand in saving him. While all and sundry believed the lad had shuffled off, you alone kept the faith, milady. And in the end, that faith was rewarded. Fate was changed. Are you really His Royal Highness the Prince? Claro, Please forgive me, Your Highness. La I cosa failed es, you when you needed me most. los recuerdos no los recupera, aunque se hayan unido, ¿no? Despite being a member of your royal guard, I did not recognize Your Highness at our meeting and showed you such O dicen algo en algún insolence. momento de eso. Actually, you've been there for me this whole time. He's right, you know. If we'd not met you, we'd certainly never have made it this far. This time, I will protect you. Even should it cost me my very life. I swear to it. Finally, we've done Grius proud. We've really done it. By the way, what are we supposed to call you now? I mean, how would you prefer to be addressed, my lord? You can just keep, calling me Captain. No, Your Highness! With all respect, I must object. But this is no time to be thick-headed, Miguel. He's the one who gets to decide what we bally call him, so we'll listen to him, eh? What? You, sir, should be begging His Highness for forgiveness on bended knee. You mangled the royal runner to your own whimsy, you lout! Well, that is, I mean, it was all dashed useful in the end, wasn't it? A bit of clemency, Your Highness. So much for acting same as always. Claro, recuerdos del príncipe en sí, que aunque se hayan unido, no... It's beyond belief. Not just that a child who'd lain cold for years could come back to us, but through such extraordinary circumstances. After so long in the curse's thrall, he could not even open his eyes. He may as well have been a corpse. But all this time, he had been on his own journey. It was the boy's dearest wish. He spoke of a fantasy of traveling the world. Recuerdos tampoco tendría mucho, la verdad. Seeing its truths. And without him even Parece que knowing, está recluido toda la vida. magic made it real. He is a child of Elden blood and Elden legacy. Ya, pero digo los recuerdos del All príncipe. these years he spent in the village, he has rested near the secret of true magic. Perhaps this is how it came to Lo be. previo a la His was a maldición. fantasy surpassing fantasy. Bueno, It a became more quedarse than a dormido. dream, but a Para que la self-possessed maldición no force avanzase. acting of its own volition. And now, reunited, Prince and fantasy live anew. A journey to discover and reclaim the self, in all senses. No wonder he set off the custom igniter in the Royal Gauntlet Runner. Sí, yo creo que también los tiene porque en realidad cuando él recordaba al príncipe, literalmente recordaba al príncipe leyendo y todo eso, y esos son recuerdos del príncipe, porque él no estaba ahí en ese momento. I remember, I heard a voice. Guide him, it said.
What's this all of a sudden? If you can't remember anything from before our journey, then we probably met after you'd only... I shouldn't have known you then. But for some reason, I was convinced that we'd always been together. I thought we both received the order to save the prince, too. Ever since the moment I heard that weird voice guiding me. A voice? Lady Gruaday mentioned a revelation. Hold on, are we still being mystic and metaphor? I know someone was guiding me. I just don't know who. So a disembodied voice. Hang on. Come to think of it. Hey, who do you think the voice belongs to? Any idea? I have a faint idea, but I'm not entirely sure. Come to think of it, this place, the light coming in, they seem familiar. I might say the same. When I first acquired this power, I had a vision of somewhere not unlike these grounds. Does this mean that we've been guided as well? Perhaps someone has been at your side unseen, watching over the course. I imagine all this comes as a great shock for you as well. But here you are. You have come to the end of your arduous journey and found new life. It is a life well won. Chiefess Gruaday, we want to know everything. What is the truth behind your tribe, the Elder? We Mustari are also said to have inherited truths of the world before us. Histories hushed by sanctism. But this village, it is something altogether different. I myself feel a strange familiarity here. A lost haven underground, yet letting of the sky's light. Please, tell us, what is the Elder Tribe? To know what we are, you must first know our history. Come to the altar room past the door. I'll wait for you there. Now what am I to... Culo de botella. Ay, como fea desprevenido. Lo del culo de botella, la verdad. Ay, joder. Oh, now this I can't believe. Un fogonazo, lo de un muerto volví a la vida. Ay, joder. Joder, lo has dicho tan seguro de ti mismo. El culo, le hará el culo de botella y digo. Sé lo que quiere decir, pero. Joder. Qué puntería. Ay. Pero vamos. Un poquito, a lo mejor. Un poquito puede ser. Oh, very nice. Pero vamos. Igualmente. Yo no terminaría de cambiar gráfica hoy en día. Por el hecho del de que van a salir las Nvidia nuevas. No sé si quiera jugar algo ya y le pique mucho. Yo me esperaría un pelín, pero bueno. Sí, no creo que le tenga problema. Igualmente, no te vas a comprar una más vieja porque te haga cuello de botella. Bueno, culo de botella. Quiero decir, se compre la que se compre y ya está. Ya cuando le toque actualizar al PC y reutilizará la gráfica en el PC nuevo y ya está. Ya, pero cuando sale una nueva generación baja todo lo anterior. Oh, it's you. O sea, yo siempre lo digo por eso. El altar hace la historia secreta. El santuario guarda la auténtica historia. Tal. El señor Burita nos estará esperando dentro. Yo os agradecería que no armaréis jaleo. No sea que sobresaltéis a las salas. ¿Cuándo salían? Pues enero, febrero, creo. Ojo.
Does this depict the Elder tribe? Elder comes from an ancient word, meaning only the old ones. It was an alias given by our ancestors to outsiders who visited the village in the distant past. As for our original name, you know it well by now. We were humans. The human tribe. So Luis's words... There is no human tribe. Tribes, as we know them today, did not exist then. We were all one people. Humankind. A world united. But wait. The ruins on Virga Island. There's nothing left of the civilization today. Was it destroyed? Why? Ya te he visto. A war. One that all but destroyed the world past. But its destruction was born of the discovery of Magla. Or as you call it today, Culo de botella, digo. magic. De culo a cuello, ahí no se ha Do you equivocado. wonder what they battled over? O sea, ahí no se te ha ido una L, precisamente. They were racked by division. Over the abstract, undefinable idea of rightness. They tried to destroy something in this, and any idea of absolute rightness is born of fear. That fear flooded the world and gave way to... The people we now call tribes were either born of artificial division for the sake of the war effort, or natural adaptation to survive the hellscape after. En medio de la inquietud asolaron la humanidad y engendraron las tribus que ahora conocemos. Unbelievable. We've met plenty of people caught up in pointless conflicts. Given the choice, I know they'd rather live in a world without tribal division. And yet the truth is, that world's already fallen apart. More than that, it's how we all got here. Such drastic physical changes would normally have taken eons to effect. Accelerated by Magla, however, it was only a matter of a scant few centuries. You understand now, yes? We, the Elder, are the survivors of the old world. Our ancestors fled the flames of war and thus escaped the ensuing divisions. Eso significa al príncipe, es decir, que yo soy el heredero del mundo antiguo y de este. It's nothing short of astounding. But then, why do we know these monsters as humans? By the war's end, both sides were consumed by fear. Their magical assaults escalated with each retaliation, until it was beyond all control. Our world became a hell. Rampant Magla distorts the body and mind. By now, I'm sure you know that better than you ever wished to. Humans are what remains of that branch of humankind that succumbed to melancholia. Broken, horrifying testaments to their own mistakes in the war of magic. Some persist, breed, and multiply as any beast does. Others live centuries of agony before their lives burn out. Even we do not know the full scope of their nature. Regardless, when the 8 tribes settled in this land, our claim to the human legacy was forgotten. To the people, the name only meant slavering, insane monsters. Therefore, we took on an alias instead. The same one by which we are known today. The Elder. So, the old world couldn't control its magic, and... Wait. How does the Sanctus Church fit in? All this revisionist history to spread their magic igniters. Indeed, what are magic igniters to you? Tools for the Church to shackle the people, perhaps? Or weapons that hide magic's true potential? Am I close to the mark? In truth, it's the opposite. Igniters are tools made to limit magic. Restraints made in self-discipline, meant to avert a repeat of history's destructive mistakes. The Sanctus Church of today is muddied by greed, but its faith was born of good intentions. They once urged self-control, and thus control of one's personal magic. At times, they preached we must close our eyes to the truth when it would only lead us to ruin.
By this benign tenet, history was obscured, and the Elder denounced. I had no idea. There's a grim irony in that. His Majesty only hid his son's ancestry to protect him. Yet in the end, that meant Forden could attack the village under any pretext he liked, his motives concealed. With all that said, you have now reclaimed your true form. The friends that stand with you are of different tribes and ideologies, but of one mind. As you are now, you may walk Nos hace falta una raza por tener, ¿no? The path of a modern world. Esto era como los Pokémon. Hazte con todos. Nos ha quedado un Isquia. No tenemos ninguno. Bueno, sí, el Isquia es el Neuras. Entonces, ¿qué nos falta? La tenías. Claro, la hermana. No, espérate, los Roag, claro. El Gribus. Claro, claro. Yet, anxiety itself is not something Hemos tocado todos los palos al final, macho. Or desperately cast away. It begins with a bueno, ahora quedan otras 50 horas de juego, ¿verdad? Acknowledging its existence. No, pero casi. Thy weakness, walk forward alongside it, and thou wilt grow strong and true in its company. Es cierto que la gente es débil, no me cabe duda de que hay muchos que piensan que ayudar a los necesitados es puro idealismo. Pero no pienso aceptar los métodos de Luis bajo ningún concepto ni dejar que los débiles y los opositores mueran a sus manos. ¡Ojo! La clase de héroe. Let's fucking go. Determinación para afrontar lo desconocido ha despertado la encarnación heroica del príncipe. No importa que la gente no me entienda de buenas a primeras. Estoy seguro de que mostrar mis ideales en combate hará que entren en razón. Esa es mi misión. That's it. I've made up my mind. I'm with you to the end. Where's this coming from? Before we got there, this guiding voice thing told me my duties were over. But what am I gonna do? Just go, okay, bye? Especially after we've come this far together? No. I'm going to face Luis with you. Even you've got to cope with anxiety. I realized something in our travels. Bueno, en realidad las hadas es otra raza. Anxiety can lead people astray. Somos unos putos racistas. But overcoming it makes a person stronger. There's always anxiety in the unknown. I know what it's like to be that's why I think it's my duty to help. Is that okay? From now on, it's not about orders. I'm with you, because I want to be. I'll be counting up. Same here. Well, we're past the worst of it, but the problem remains. Luis's dark magic. We've seen it turn the boy into a monster. And no doubt he can do it again. No tiene herencias el este o qué. Ah, vale, pues si puedes heredar, ¿para qué te pones? Bueno, igualmente el mercader lo utilizaría para farmar dinero si hace falta. A forbidden spell, turning sane mortals into the fearsome human monsters. This man named Luis. He may have his own past. Luis has been here? What do you know of him? Y esta es la clase... ¿Esta es la evolución del explorador? What do you wish to know? ¿Sería la del explorador o es algo más único? What is this forbidden spell? The essence of magic is in the control of Magla. Ah, va aparte, ok. Bueno, tiene sentido. Las demás sí que son evoluciones, imagino. Dentro de lo que cabe, ¿no? That was what you saw.
He whipped your innate magic to a frenzy and you were lost to melancholia. Just in every age, the cause and effect are the same. People learn fear. Pardon me. You mean to say anxiety is the source of all magic? Magla is a substance born of the heart. Okay. Generated when one feels anxiety or fear. By certain means, it may be kindled into power. That is what we call magic. In this way, it is by virtue of the anxiety in our hearts that we gain the power to overcome it. But in turn, those burdened with more anxiety, without the willpower to face your fear, the Magla overflows, with the world embroiled in chaos. These outbursts of swollen magic may... 'Tis the answer to everything. The melancholia crystals, the beasts driven feral. The very land is erupting with the weight of its people's fears. Entonces, hold on. El amuleto ese que hacía que se gastase uno menos de síntesis con él es la polla. O bueno, no, con él no sería, claro, eso sería con el que utilizas la síntesis. Claro, claro. Si el hechizo secreto de Luis es la magia probada, esto está ido, no somos He said he became a monster because he's elder, but that wasn't the complete story. If what you say is true. A ver, yo creo... Claro, es que encima luego tengo la corona esa que me han dado con el turno extra, eso es la polla también. If Luis so chooses, he could turn anyone into a human monster. Yet as long as you have the strength to confront your fears, what do you wish to know? Who exactly is Luis? Every time I heard of his doings in the wider world, Yo tengo una corona que me aumenta un turno de gratis si la lleva el príncipe. Is from this village. His knowledge of humans, his skills in magic, his grasp of darker arts. They're all beyond a mere soldier to begin with, however prodigious. As it happens, a name does occur. Cuando aprendes Among muchos. those old families who perished in the fire, there was one by the name me la da of cuando me quedan poquitas cositas para tenerlo casi completo. A family of doctors, I believe. In an effort to better heal the ills of the people, they had studied spells much like the one. The details are long since lost to the fire. Claro, como llevo yo bastante metiéndoselo todo al príncipe, pues me queda nada. Do you think he actually wants to turn every... There is no known magic strong enough to turn many people at once. El siguiente que voy a subir va a ser Basilio. I don't know what it would accomplish. But this is Luis Va a pegar we're una talking hostia como about. Bunny, muchacho. Who knows what he's thinking? But if he would turn people into humans, if in the unlikely event that happens... If there is any motive for such cruelty, it can only be hatred. If Luis is truly from this village, then their fire would have cost him everything. Such unjust tragedy could easily beget even if it meant wielding a magic that twisted life into something terrible, instead of uplifting it. Indeed, it seems the opposite of an archetype. A truly dark power. Who goes there? El Someone pesado flees. este. That's him, the malformed assassin who struck at the prince. After him! Cómo corre el puto Neura. Oh, it's you! And yet... No, me quedo hablando, tío. Yo qué sé. O sea, ese canalla vino a arrebatarle la vida al príncipe y a día de hoy no ha cumplido su misión. Dudo mucho que haya oído. Lo más probable es que diga aquí al acecho. Yo iba con mi guerrero hacia Kaboom. Hombre, a ver, no sé cómo... Imagino que el arquetipo de esto mejorará bastante. Igualmente, tal y como yo hago el grindeo, yo voy a tener todos al máximo.
I beg your pardon. O sea, básicamente por el simple hecho... No, a ver, es que Basilio fácilmente es el personaje con más carisma de todo el grupo. O sea, Basilio y Yuna. Luego está Eufa, por simple inocencia de no saber nada del mundo exterior. Los demás, o sea, Hulkenberg queriéndose comer todo lo que pueda también mola. Lo que pasa es que Stroll es sosete. Tiene su cometido en la vida, que es recuperar su casa y bueno, pues es un chaval chapado a la antigua. Oh, now this I can't. Y Hayes Mai cae muy bien porque, bueno, empatizas mucho con su historia. Ah. What now? Príncipe, ole. Joder, pero va sin skills ni nada. Tajo de héroe. Aumenta el daño contra humanos. Joder, qué guapo está, ¿eh? Oh, tremenda espada, tú. Madre mía. Joder. LOL. Puntos de magia tampoco voy a poder ya tener muchos más, la verdad. ¿Qué es más alto, extremo o severo? Vale, vale. Ah, pero aquí no aparece, ¿no? El de príncipe. O sea, la aprende cada uno y se queda en su lista y ya está. Ah, no, o es en el corazón. Ultimate power. ¿Quién eres? Esta voz no me acuerdo. ¿What? Ah, vale. La encarnación definitiva es cuando tenga todo. ¿El príncipe mejorado o algo así o qué? Bueno, ahora lo veremos. Si no, no creo que tarde mucho en llegar a ello. ¿Puedo guardar partida aquí? Sí. Pues mira. Se va a quedar aquí para los de YouTube. Vuelvo a seguir grabando porque voy a seguir jugando, pero... Mola, mola, mola. Está muy chulo. Sí que es verdad que nos han metido una chapa bastante grande. Una hora y media de chapa fácilmente. Pero bueno, está muy chulo, la verdad. Hay algunas cosas que te esperas bastante, pero bueno. Sí, man. Está guay, está guay.